Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. No fue en el momento del ataque, sino cuando se encontró con Serie que Ash tuvo una premonición de que se metía en un gran lío. Bajo la cobertura de la explosión y el humo, se lanzó a la cocina sin decir palabra, untándose algo de sangre para hacer que sus heridas parecieran más graves en hopes de ganar algo de compasión. Sin embargo, ¿realmente lo vio a través? Aunque su acto había sido descubierto, no se avergonzó en absoluto. Después de todo, la otra parte era este individuo tan astuto. Chasqueando los labios, murmuró: los viejos realmente son los más sabios. Ese refrán tiene tanto sentido. No tienes que resistir tanto. No te obligaré, intentó convencerle Serie con un tono suave, apelando a su mejor naturaleza. Pero entonces me niego. Sin dudarlo ni un segundo, declinó de forma brusca y sin disculpas. La expresión de Serie, que se había suavizado un poco, volvió a endurecerse de inmediato. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Rechazarme tan rápido ni siquiera me vas a dar el mínimo respeto? Tras una breve pausa, miró a su alrededor, luego sacó un trozo de papel y un bolígrafo de los escombros, garabateando una serie de palabras antes de entregárselo con respeto. ¿Qué es esto? Serie tomó el papel, frunciendo el ceño después de solo una ojeada. La nota decía: al tomar mi pluma, mi corazón se llena de gratitud y admiración. Desde que comencé a aprender magia, he estado profundamente agradecido por la cuidadosa guía de mi maestro. No solo me has enseñado todo lo que sabes sobre magia, sino que también me has dado inspiración inagotable sobre cómo vivir con honor. Tu sabiduría, paciencia y noble carácter son como un faro que ilumina mi camino hacia adelante. Estoy sin palabras para expresar mi gratitud por todos tus esfuerzos. Sin embargo, tras una cuidadosa reflexión, cuando me enfrento al preciado legado que deseas transmitirme, mi corazón se llena de emociones complejas y luchas internas. La nota era básicamente adulación, llena de frases floridas y clichés insinceros que le hacían doler la cabeza a Serie. Ella miraba alternativamente entre la carta y su sonrisa excesivamente educada, su boca torciéndose con irritación. En el siguiente instante, rasgó la nota en trozos, la arrojó al suelo y espetó: ¿qué has estado haciendo estos 1000 años? ¿Aprendiendo tonterías aristocráticas? Ahórrame esta basura y dilo directamente a la cara. Entonces me niego. Tú. El rostro de Serie se oscureció peligrosamente. Sintiendo que había podido llevar las cosas demasiado lejos, Ash se levantó rápidamente, se agachó frente a ella y colocó sus manos suavemente sobre sus hombros, su expresión de repente solemne. En realidad, podemos resolver esto pacíficamente. O quizás tomemos un momento para calmarnos primero. Oh. Estoy escuchando. ¿Qué más tienes que decir? Bueno, ¿no es obvio? La miró. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Qué quieres decir? Por supuesto que me niego. ¿Por qué debería hacerme cargo de este desastre? Esa carta de despedida no era para mí, ¿verdad? Ante la mirada de advertencia de Serie, prosiguió, casi dándole una lección. Mira, no estoy diciendo nada en tu contra personalmente, pero simplemente transmitir el legado de Flame a alguien más no es sabio. Si las cosas van mal, su espíritu, ya he probado tu fuerza, interrumpió Serie. Un mago de primer nivel común habría terminado ya. Esto no es un asunto trivial. Tienes potencial, confía en ti mismo. ¿No tienes miedo de que aún pueda fracasar? Preguntó, y como si no le importara escuchar su respuesta, suspiró y continuó. Dejemos esto de lado por ahora. Honestamente, tengo mis propios asuntos que atender. Realmente no puedo hacerme cargo de esto. Entonces dime, ¿qué es exactamente lo que planeas hacer? Serie había sido reacia a salir y personalmente construir una fuerza, por lo que había pospuesto el cumplimiento de la voluntad de Flame solo un poco de tiempo. Ahora que veía a Ash como un candidato principal para mano de obra gratuita, naturalmente no tenía intención de dejarlo escaparse tan fácilmente. Pero como parecía tan poco dispuesto, suavizó un poco su postura. No pretendía obligarlo, pero su mirada le urgía a explicarse. Sin embargo, sin una razón sólida, estaba claro que no lo iba a dejar ir. Ash admitió que había tomado el control del reino y planeaba administrarlo para construir fuerzas, pero la reacción de Serie fue ambigua, una mezcla de acuerdo y reluctancia.
Aunque no parecía tener la intención de empujarlo más, sus expectativas seguían latentes. Realmente has recorrido un largo camino, ¿verdad? Ahora controlas un reino entero. Serie se recostó en una silla de madera entre los escombros, cruzando las piernas con una sonrisa traviesa. Entonces la reconstrucción y expansión aquí puede ser enteramente tu responsabilidad. Muéstrame cuánto valoras a tu maestra. Eso es el dinero ganado con el sudor del pueblo. No voy a sangrar a los civiles hasta la médula. ¿Civiles? Serie escupió. ¿Cuánto dinero crees que tienen? ¿Por qué no le pides a los nobles que contribuyan? Tienes bastantes de ellos bajo tu control, ¿verdad? Este lugar te pertenecerá eventualmente, ¿por qué no mejorarlo? Pero ni siquiera quiero hacerme cargo de este desastre en primer lugar. Esto es solo no te obligaré, dijo Serie, aunque su tono llevaba un peso que le hizo suspirar. Honestamente eres realmente un demonio. ¿Oh? ¿Viniendo de un demonio que manipula a los demás? Serie replicó con una sonrisa burlona, dejándolo momentáneamente sin palabras. En cuanto al comportamiento y la reputación, era difícil negar que podría parecer incluso más diabólico. Al final, Ash, que había venido solo para resolver algunos problemas pendientes, se encontró en un aprieto. Efectivamente, se vio atrapado en quedarse en la ciudad mágica para ayudar a organizar el establecimiento de una sucursal de la Asociación Mágica Continental. Aquellos que había salvado dentro de la Asociación Mágica comenzaron a verlo como el futuro sucesor de Serie y líder de la sucursal, o incluso como un muy generoso noble patrono. Junto con sus títulos, también obtuvo acceso a la extensa colección de libros mágicos de Serie. Ante la oportunidad de leer todo el conocimiento mágico del mundo, el dinero de repente pareció mucho menos valioso. Los años pasaron mientras continuaba sus estudios y responsabilidades bajo la atenta mirada de Serie. Ash incluso tomó el castillo del demonio, que había sido abandonado, pero en el primer año de su reinado se enfrentó a un formidable retador, el dios sangriento de la guerra, Rivale, uno de los demonios más antiguos y poderosos que existen. ¡Qué gran sucesor! No es de extrañar que se atrevieran a hacerse cargo de este lugar. El demonio guerrero, Rivale, con el peinado hacia atrás, cuernos prominentes y cejas gruesas, se rió con genuina emoción cuando vio a Ash. Canalizando su poder mágico en una espada colosal, la blandió hacia abajo sobre Ash sin decir palabra. ¡Bang! La enorme espada chocó con la larga espada de Ash, enviando chispas volando. Ash, lanzado hacia atrás por el impacto, resbaló a una velocidad alarmante. Sin embargo, en medio de su retroceso incontrolado, logró plantar un paso firme hacia adelante, estabilizándose justo a tiempo. Detrás de él, la fuerza de la colisión había arrancado el suelo, creando una dramática cascada invertida de tierra y piedra. La sonrisa de Rivale se ensanchó con aprobación. Riendo con el corazón, gritó: «No está mal. Tienes verdadera garra». Ese enano, Eisen, ni siquiera pudo mantenerse en pie después de un puñetazo mío, pero tú, después de recibir un golpe de mi espada, ¿sigues en control? Te he oído hablar, murmuró Ash, visiblemente frustrado. Rivale, que parecía vivir para el combate, miró a Ash con los ojos ardiendo de anticipación. Vamos, joven. Vénseme en una demostración de fuerza, y yo, este viejo guerrero, te reconoceré como el nuevo demonio rey. Espera, ¿en serio? Soy un mago. Tú, un guerrero, ¿quieres que te pelee a mano? Ash miró a Rivale, completamente sorprendido. No podía comprender cómo Rivale podía hacer tal exigencia. ¿Mago? Pareces más un guerrero para mí. Además, ningún mago común podría haber bloqueado mi espada. Mi especialidad es la magia. Solo sé un poco de artes marciales, eso es todo, respondió Ash, rascándose la cabeza. ¿Qué tal esto? ¿Por qué no me enseñas a pelear? Entonces mejoraré, y tendrás un verdadero desafío. Me suena como un plan. Rivale no dudó mucho antes de asentir con deleite, murmurándose a sí mismo como si hubiera encontrado una idea brillante. Entrenar personalmente a un junior excepcional, luego tenerlos que me superen en todos los aspectos, eso suena perfecto. Solo lo sugerí, pero ¿realmente estás de acuerdo? Preguntó Ash, incrédulo. ¿Por qué buscar rivales por todo el mundo cuando puedo entrenar uno aquí? Y francamente, no puedo pensar en nadie más adecuado para esto que tú, incluso si te llamas mago, ese poder que despliegas, ningún humano común podría soñar con una fuerza así. Rivale lo examinó, luego levantó su espada una vez más, su sonrisa volviéndose cada vez más sanguinaria. Vamos, déjame enseñarte. Espera, esto no parece enseñar. La forma más rápida de aprender es en combate real. La espada gigante de Rivale descendió con inmenso poder.
Ash solo pudo sonreír irónicamente, sin saber qué expresión poner. Todo lo que podía hacer era apretar los dientes y sumergirse en la pelea. Así comenzaron los días que siguieron. Ash se encontró estudiando magia bajo la estricta guía de serie mientras entrenaba como guerrero bajo el régimen brutal de Rivale. Con un horario tan implacable, el tiempo pasó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, el acuerdo de 50 años se acercaba cada vez más. Una noche, mientras tomaba un descanso raro, Ash se sentó en la muralla del castillo del demonio, mirando el lejano cielo nocturno. Pensó en la cita que había hecho hace medio siglo. Su corazón se sintió pesado, incómodo sobre si debería cumplir esa promesa. Después de todo, ahora tenía menos amigos. Y esta vez podría estar acercándose a los límites de la vida humana. Si alguien más terminaba muriendo durante una cita, Ash estaría profundamente deprimido. Pero tampoco sentirse bien al saltárselo. Después de todo, esto era un acuerdo con un amigo. Así que suspiró mientras se sentaba en la muralla de la ciudad, sintiéndose infinitamente conflictivo, sin poder decidirse. Justo entonces, Rivale apareció junto a él sin hacer ruido, y antes de que Ash pudiera reaccionar. ¿Qué? Has llevado tus artes marciales hasta la cúspide de la habilidad humana. Un paso más, y estarías a mi nivel. Y aquí estás, con esa expresión poco guerrera. Rivale le dio una palmada en la espalda sin la menor contención, el impacto resonando con un fuerte bam y casi enviando a Ash tambaleándose fuera de la muralla. Ash lanzó una mirada frustrada al viejo hombre, pero Rivale solo le sonrió, dejándolo sin palabras. Por un momento, Ash no pudo evitar pensar que estos demonios poderosos no parecían realmente demonios en absoluto. Aura podía entenderlo, dado que básicamente los había criado. Era natural que fueran un poco inusuales. Pero Rivale, le faltaba cualquier miedo a la muerte y tenía una pasión incansable por el combate, una actitud que desafía los instintos demoníacos. Sí, Rivale no tenía absolutamente miedo en la batalla. Esta era algo que el guerrano enano Eisen, que una vez lo combatió, podía atestiguar. Se decía que la fuerza de Rivale había alcanzado un nivel de proeza marcial que los humanos no podían soñar lograr. Aunque Rivale había usado un hacha para combatir a Eisen, todavía estaba muy por encima de la cúspide que Eisen había alcanzado. Aunque Ash no presenció su pelea, había escuchado de sus compañeros que la habilidad de Rivale aterradora, incluso superando a la de Eisen. Sus habilidades marciales estaban más allá de lo que un humano podría comprender. Los movimientos especiales de Eisen solo habían arañado la cara de Rivale, y sus ataques regulares no le habían hecho daño en absoluto. Su cuerpo era increíblemente duradero, más duro incluso que el de un dragón. Sin embargo, su enfoque unidimensional en el combate y la falta de miedo le permitieron a Eisen aprovechar una oportunidad, lanzándolo por un acantilado con un ataque especial e incluso logrando cortarle la cara. Pero ese fue el alcance de ello. Nada más podía dañarlo. Su fuerza era simplemente monstruosa. Por supuesto, nada de esto era particularmente relevante para la situación ahora, pero lo hacía bastante adecuado para ser un maestro. En cuanto a su apariencia, era solo un tío excéntrico con el peinado hacia atrás, midiendo más de 2 metros, siempre sonriendo. Así que Ash simplemente se giró para mirarlo. Cuando Rivale lo miró con una mirada curiosa, Ash se convenció, si alguna vez iba a haber meteoros con Frieren y los otros de nuevo, definitivamente no sería con este tío extraño en este castillo. En cuanto a serie pensó que podría saltárselo también. Y ahora bueno, eso era solo una sombra del pasado. Ver meteoros con serie o aura no es muy diferente a verlos con Rivale meteores. Ah, entonces, la lluvia de meteoros de 50 años está a punto de volver a suceder, ¿verdad? ¿Quieres ver meteoros conmigo? Preguntó Rivale, su curiosidad despertada al oír su nombre. Para Rivale, no parecía gran cosa, pero la expresión de Ash se volvió pura resistencia. No, el pensamiento en sí es perturbador, así que no. ¿Por qué no? 2 hombres adultos, sentados uno al lado del otro, en medio de la noche, viendo estrellas fugaces. ¿No puedes imaginar qué aspecto tan extraño tendría eso? Es la amistad de guerreros. Respondió Rivale sin dudarlo, dejando a Ash sin palabras. Tras un largo silencio, Ash sostuvo su frente con una mano y suspiró. De acuerdo, lo admito, soy un poco anticuado. Por favor, perdóname. Ah. Está perdonado. Así que luchemos de nuevo. Esta vez, solo usaré una mano. Sin armas, y ni siquiera iré a toda fuerza. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Estaba pensando, vaya. Antes de que Ash pudiera terminar, el puño de Rivale, prácticamente del tamaño de una cacerola, se estrelló en su rostro sin la menor piedad.
Cogido completamente por sorpresa, recibió el golpe de lleno, su cuerpo lanzado desde la muralla como una bala de cañón, cayendo pesadamente en el suelo. No es de extrañar que todas sus preocupaciones desaparecieran bajo ese aplastante golpe. Aunque era impotente contra un berserker como Rivale, Ash resolvió a través de este brutal intercambio que presenciaría los momentos finales de su viejo amigo. Así que, al día siguiente, con la cara magullada y el cuerpo maltrecho, voló directamente a los reinos centrales a toda velocidad. Simplemente no había otra opción. La magia de sanación era un privilegio de la diosa, disponible solo para aquellos que poseían las escrituras sagradas, principalmente el sacerdote. Desafortunadamente, como demonio, incluso poseer las escrituras no le concedería acceso a la sanación. La diosa había claramente mostrado su desdén, sin estar dispuesta a extenderle siquiera una pizca de favor. Regresar a la capital después de medio siglo se sintió como una vida para Ash, todavía un joven demonio. Habían surgido nuevos edificios y las calles habían cambiado ligeramente, pero 50 años no fueron suficientes para traer transformaciones drásticas a una ciudad de esta era. Intentó recordar la dirección hacia la casa de Himmel. Espera, no recuerdo nada de eso. Solo había estado en la casa de Himmel una vez, hace 50 años, por lo que su memoria era borrosa, dejándolo vagando por el laberinto de calles y callejones de la ciudad. Además, una barrera en la capital prohibía el vuelo, lo que hacía su situación aún más frustrante. Incluso consideró lanzar algo de magia al cielo para llamar la atención, esperando que un conocido lo notara. Ash. ¿Es eso tú? Una voz envejecida y un familiar habló desde atrás, instando a Ash a girar instintivamente. HMM. ¿Y tú eres? Volvió a ver a un hombre anciano con cabeza calva, barba blanca larga, un manto azul y un bastón. El hombre estudió a Ash con la misma curiosidad que Ash tenía. ¿Eres tú confiando en la marca de belleza en la esquina del ojo? Ash aventuró, con incertidumbre, Himmel. Jaja. Tu cara sorprendida es tan divertida como la de Frieren, rió Himmel, acariciando su barba demasiado larga con una cálida sonrisa. No, espera un segundo. ¿Qué pasa? ¿No eras más bajo que Frieren? ¿Finalmente has renunciado a ser humano y cambiado de profesión a enano? Staring at the old man over Eli reached his shoulder, Ash couldn't conceal his shock and blurted out without thinking. Después de todo, mientras las personas pueden encogerse con la edad, normalmente no se vuelven tan cortas. Himmel se había encogido medio metro, suficiente para que pareciera una transformación real. Después de todo, mientras las personas pueden encogerse con la edad, normalmente no se vuelven tan cortas. Himmel estaba casi medio metro más bajo que antes, tanto que genuinamente parecía que se había transformado en otra cosa. La mirada de sorpresa de Himmel lo hizo estallar en carcajadas. Realmente no has cambiado nada. Sigue siendo tan directo como siempre. ¿Pero no es un poco demasiado decir eso de nuevo? No, esto definitivamente no es normal. Lo anormal es cómo has permanecido exactamente igual. Himmel lo miró de arriba abajo con una sonrisa. Honestamente te echo de menos. Ver a ti y a Frieren juntos trae recuerdos de nuestras aventuras hace 50 años. Aunque, siempre estabas ausente en los momentos cruciales, como si solo estuvieras de paso. Bueno, todavía soy débil, después de todo. ¿En serio? Incluso si Aizen en su mejor momento se enfrentara a ti ahora, probablemente no ganaría en combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Es así. No respondió directamente, sino que habló con una expresión vaga y confundida. Con un suave suspiro, Himmel comentó. Aunque Aizen ha envejecido, no has mostrado ninguna señal de declive. Realmente encaja para un gran mago de la era mitológica, capaz de crear magia así. Realmente es increíble. Por cierto, ¿cuántos años tienes ahora? ¿O un poco más de 100? ¿En serio? Eso es bastante algo. De todos modos, no nos quedemos aquí de pie charlando. Ven a mi casa, siéntate y pongámonos al día properly. Parecía encantado de ver a su amigo perdido. No quería mencionar nada que pudiera arruinar el ambiente. Sonriendo, lo guió a través de las calles y callejones hasta la casa que había permanecido sin cambios durante los últimos 50 años. En el camino, continuaron hablando, y Himmel mencionó que Frieren no había visitado ni siquiera una vez en todos estos años. En cuanto por qué, bueno, cada año en nuestra reunión, solo somos 3. Los 2 nunca aparecen, casi como si hubieran hecho un pacto para evitarlo. A veces nos preguntamos si los habéis olvidado. No, nada de eso de verdad. El tono ligeramente resentido de Himmel lo hizo apartar la vista con vergüenza, sus sentimientos mezclados. No era que no hubiera querido venir.
Había planeado visitar hace 25 años para despedirse de Serie, pero ella lo había rechazado fríamente. Los humanos son diferentes de nosotros. Sus vidas son tan efímeras como una flor en floración. Incluso si la relación es fuerte, ¿cuál es el punto? Solo lleva a tiempo perdido y problemas innecesarios. No vayas. Este fue el pensamiento que le vino a la mente al mirar el rostro de Himmel. Pero viendo a su amigo anciano ahora, no pudo evitar preguntarse por qué Serie había tomado tantos estudiantes humanos si sentía así. Al enfrentarse a este viejo amigo, tan frágil como una vela parpadeante, comenzó a entender lo que Serie quería decir. Como héroe que una vez salvó el mundo, la casa de Himmel era sorprendentemente modesta, solo una casa simple y ordinaria. Encendió el fuego en la chimenea como lo haría cualquier persona mayor y se sentó primero. Mirándolo, se dio cuenta de que Himmel era ahora un verdadero anciano. ¿Qué pasa? ¿Quieres intentarlo también? Himmel, balanceándose suavemente hacia adelante y hacia atrás en su silla, notó su mirada en ella y preguntó con una sonrisa burlona, ¿debo levantarme para que lo intentes? Viendo cómo Ash seguía mirando la mecedora, Himmel, como si entendiera sus pensamientos, colocó ambas manos en la silla y comenzó a moverla a un lado para hacerle sitio. Himmel parecía exactamente como un abuelo dando una lección a un nieto terco, así que Ash se adelantó rápidamente y lo sujetó suavemente, negando firmemente. No, no, solo estoy curioso. En realidad no quiero sentarme. A lo sumo, solo estoy sintiendo un poco de nostalgia. Después de todo, solo eres un anciano ordinario ahora. Jaja, qué tonterías, rió Himmel, sacudiendo la cabeza con una cálida sonrisa. Puedo seguir siendo bastante encantador para mi edad, pero sí, solo soy un anciano ordinario ahora. Sin embargo, parece que no has cambiado en absoluto. Eso es cierto, admitió Ash con asentimiento. Por cierto, continuó Himmel, estás aquí por la promesa que hicimos hace 50 años, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, Frieren también lo está. Llegó hace 3 días, aunque no la he visto desde entonces. Aparentemente, salió de la ciudad para recuperar algo, quién sabe dónde se ha ido. Himmel suspiró pero sonrió, añadiendo con un destello de burla. Aunque los dos han sido bastante desalmados, nunca visitándonos, me alegra que no sean tan desalmados como para olvidar nuestro acuerdo. Lo siento, solo he estado muy ocupado últimamente, murmuró Ash, sintiéndose ligeramente culpable por la larga ausencia, como si la transformación de su amigo en un enano hubiera sido un secreto a propósito. Sintió un punzón de remordimiento. Jaja. Solo estoy bromeando. No lo tomes tan en serio, lo tranquilizó Himmel, su sonrisa amable. Para ser honesto, aunque nos preocupáramos de que nunca más pudiéramos verte en esta vida, es una bendición tener esta oportunidad ahora. Solo poder verte de nuevo nos trae tanta alegría. ¿Es realmente suficiente para haceros felices? Murmuró Ash, sintiéndose un poco indigno de tal calor, aunque no era humano en absoluto. Himmel simplemente lo miró con la misma sonrisa suave y nostálgica, antes de volver al tema en cuestión. Cuando Frieren llegó, escribía Eiter y Eisen. Han estado en el país durante los últimos años, y se encontrarán con nosotros en la puerta de la ciudad mañana por la mañana. Con una lentitud y calma de anciano, Himmel añadió. Así que cuéntame qué has estado haciendo estos 50 años. Es una oportunidad rara para ponerse al día para un anciano como yo. Después de todo, no tienes otros compromisos aquí, ¿verdad? Bueno, realmente no los tengo. En realidad, solo he estado entrenando, admitió Ash con ligero encogimiento de hombros. Puedo decirlo, dijo Himmel, asintiendo. Has hecho un progreso notable en todos los aspectos. ¿Pero? No es nada. Si ya estás acercándote al final de tu vida, ¿por qué empujarte tan duro? Y mientras la apariencia de un humano puede arreglarse, el cuerpo mismo puede permanecer sin cambios para siempre. ¿Por qué sigues mejorando? Himmel no expresó estas preguntas, sino que sacudió suavemente la cabeza y miró a Ash con el calor de un mayor observando a la generación más joven. Con una suave sonrisa, dijo lentamente. Tú eres nuestro amigo, así que siempre hemos estado un poco curiosos sobre qué ha estado pasando entre tú y Frieren durante este tiempo. ¿Sí? Ash encontró el repentino énfasis en la amistad un poco inesperado. Couple duit Himmels previous unspoken question, if felt as talk something de Perlingeret beneath de surface. But since Himmel hadn't preset further, Ash felt no need to explain. After all, there was nothing worth celebrating in his answer. Con ese pensamiento en mente, murmuró con un toque de reluctancia. No ha pasado nada demasiado interesante en todos estos años. ¿Realmente importa? Oh, está bien, solo cuéntame.
Bueno, ¿conoces la Asociación Mágica Continental? Ah, sí. He oído hablar de ella. Esa fue fundada por tu maestro, ¿verdad? Incapaz de rechazar el cálido aliento, Ash se encontró contando una historia que podía compartir, sobre la vez que accidentalmente derribó a una figura notable en un combate de práctica. El recuerdo, aunque vergonzoso, contenía un rastro de humor, y no pudo evitar reírse de él ahora. También compartió un poco sobre sus actividades más recientes, y a medida que pasaban las horas, los dos siguieron hablando hasta el atardecer, eventualmente saliendo juntos a una taberna para más bebidas y conversación. En cuanto a Frieren, que supuestamente había llegado antes que él, nunca la vio, ni sabía dónde había ido. Al día siguiente, la luz del sol fluyó suavemente en la habitación, llenando el espacio vital invernal con un suave calor. El olor a leña quemada permanecía en el aire, trayendo un acogedor confort a la casa. Ash, que se había quedado en la casa de Imel, se instaló en la mecedora junto a la chimenea después de lavarse. El rítmico crujido de la silla y el crepitar de la leña a su lado crearon una atmósfera tan reconfortante que comenzó a entender por qué Imel amaba tanto esa silla. Él también pronto se perdió en el ritmo pacífico, sus ojos cerrándose. Pero su tranquilidad pronto fue interrumpida cuando la puerta de la sala de estar chirrió, y una voz desde atrás, familiar incluso después de medio siglo, habló. ¿Es eso, Ash? Aturdido, abrió los ojos, parpadeando mientras veía al orador. Frieren estaba allí, mirando tanto sorprendida como intrigada, fijándose en él. ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué estás haciendo? ¿Quieres intentarlo también? No. Viéndolo levantarse rápidamente y ofrecerle la silla, la respuesta instintiva de Frieren fue rechazar su invitación. Se suponía que era una reunión tan esperada, pero viéndolo reclinado cómodamente en la mecedora, parecía exactamente como Imel, el mayor de la casa. De repente le golpeó, aunque la apariencia de Ash no había cambiado, parecía, de alguna manera intangible, haber envejecido, como Imel. Aunque no entendía del todo cómo debería ser la vejez en humanos, lo sintió en la semejanza con el comportamiento de Imel. Y sin querer, se encontró preguntando, ¿cuántos años tienes ahora? Un poco más de 100. 101. Respondió Ash, reclinándose cómodamente en la mecedera. Resulta que si los humanos son un poco perezosos, realmente pueden vivir más tiempo, ¿verdad? Respondió Frieren, cruzando los brazos mientras le daba una mirada lateral. No, esto todavía está dentro del rango normal, probablemente, respondió Ash con un encogimiento de hombros, mirando genuinamente incómodo. Es así. Frieren le levantó una ceja, observando su relajada actitud con una expresión extraña. Verdaderamente, se había preparado mentalmente esta vez para la posibilidad de que Ash no llegara aquí, o incluso que ya no estuviera. Se había preparado innumerables veces, braseándose para lo peor. Cada vez que pensaba que lo había perdido, Ash reaparecía, vivo y sano, aparentemente indiferente a los años que pasaban. Era un alivio cada vez, pero también agotador. Notando su expresión, Ash no pudo evitar burlarse. ¿Qué pasa con esa mirada? ¿Esperas que muera pronto o algo así? ¿Cómo podría? Solo, pensé que esta vez no volvería a verte. No es que quiera que te vayas, continuó, mirando hacia otro lado, pero sigues desapareciendo y reapareciendo, es agotador pensar que estás perdido, solo para que reaparezcas así. Cruzó los brazos, contemplando algo, entonces comentó. Viniendo a pensar, ¿no es esta la casa de Imel? ¿Por qué estás en su silla? Ash rió. Se fue a su habitación a buscar un cepillo para el cabello, probablemente para arreglarse. Me dijo que me sentara libremente en ella hasta que regresara. Solo para que quede claro, no tuviste una pelea por la silla mientras yo estaba fuera, ¿verdad? Preguntó, medio en serio, antes de que un pensamiento le hiciera fruncir el ceño. Espera un segundo, ¿Imel no es calvo? No pregunté. Los hombres calvos pueden ser bastante persistentes con estas cosas. Creo que recuerdo que dijo eso, respondió Ash, encogiéndose de hombros. No lo entiendo. Los humanos son realmente extraños, murmuró Frieren, sacudiendo la cabeza con ligera confusión. Se sentó frente a él, colocando los codos en la mesa y apoyando la barbilla en una mano mientras lo fijaba con una mirada infeliz. Entonces, ¿qué has estado haciendo durante estos últimos 50 años? Dicen que fuiste tan extremo que ni siquiera te molestaste en visitar a nadie. Ash parpadeó en genuina sorpresa. ¿Es mi culpa? Pensé que vendrías a visitarme. ¿Sabes lo triste que me sentí pensando que no lo hacías? De acuerdo, lo siento, ¿está bien? Estaba ocupada. Mordió el labio, la frustración entrando en su voz.
Es extraño, pero 49 años pasaron sin darme cuenta. Espera, no espera. Frunció los ojos en desagrado al darse cuenta de la verdad, sintiendo la habitual trampa juguetona de Ash. Pero antes de que pudiera decir más, él agitó su mano despectivamente. Olvidémoslo, olvídelo. Dejaré pasar esta vez. Simplemente sigamos adelante, ¿de acuerdo? Pero hey, no me importaría si me ayudaras a mecer la silla mientras estás en ello. ¿Eres un abuelo ahora o algo así? Y por cierto, no tienes derecho a darme lecciones sobre visitar. Dándose cuenta de que había sido engañada, la cara de Frieren mostró una renuencia reluctante. Pero, después de un suspiro y un momento de duda, se levantó, se movió detrás de él y comenzó a mecer la silla lentamente. En esa cálida habitación iluminada por el fuego, un sentido de paz llenó el espacio. Amigos reunidos, el crepitar del fuego mezclándose con el leve crujido de la silla mientras Frieren mecía suavemente a Ash. Por un momento, todo se sintió sereno y atemporal. Cuando Imel finalmente emergió de su habitación, se detuvo en el umbral, una sonrisa ligeramente perpleja en su rostro. Viendo a los dos, Ash asintiendo dormido en la silla, y Frieren casi desvaneciéndose mientras la mesía, no supo qué decir. Con una mezcla de diversión y impotencia, golpeó suavemente el suelo con su bastón, rompiendo la extraña, sin embargo perfecta tranquilidad que los había envuelto a todos. Los tres salieron de la capital real, hombro con hombro. Justo más allá de la puerta de la ciudad, vieron dos figuras esperando en el borde de la muralla de la ciudad, un hombre alto y una figura más baja. A pesar de ser un alcohólico y un conocido borracho, Eiter seguía siendo impresionantemente alto, y aunque 50 años habían pasado, no parecía drásticamente diferente. Su rostro tenía profundas arrugas y parecía algo envejecido, pero sorprendentemente, llevaba las mismas túnicas que antes. Quizás se las había puesto especialmente para la reunión de hoy. Ash no pudo resistir una burla. Finalmente pareces un sacerdote real. Ya no eres el sacerdote borracho que solías ser. ¿Debo decir que has crecido más respetable o algo así? Porque ahora soy el obispo de la ciudad santa, respondió Eiter con una sonrisa orgullosa, encogiéndose ligeramente mientras miraba a los dos. Un suspiro escapó de él. Los dos realmente no han cambiado en absoluto. Un sacerdote que solo se preocupa por la comida y el vino, convirtiéndose en obispo, murmuró Frieren, divertida. Jaja. Parece que estoy bendecido por la diosa, a diferencia de alguien aquí que probablemente ha logrado ofenderla, rió Eiter con satisfacción, pareciendo lejos de la figura piadosa que debería ser un obispo. ¿Ofendido, eh? Reflexionó Ash en voz alta. ¿Qué pistas? ¿Realmente hiciste algo desrespetuoso hacia la diosa? Preguntó Eiter, intrigado. Bueno, cuando era joven, podría haber tenido un poco demasiado que beber en el pueblo y, sostenido una estatua mientras vomitaba por todas partes. ¿Eso cuenta? ¿Qué quieres decir, cuenta? Por supuesto que serás castigado por eso. Eiter pareció momentáneamente sorprendido, a pesar de su propia relación relajada con el alcohol. Incluso el enano normalmente silencioso, Eisen, no pudo evitar suspirar. El misterio que hemos preguntado durante años finalmente tiene una respuesta. A diferencia de los dos humanos, Eisen no había cambiado mucho en los años. Pero Ash, mirándolo, no pudo evitar preguntar. Tú, también has envejecido, ¿verdad? ¿En serio? ¿Ha cambiado Eisen en absoluto? Frieren no pudo evitar echar una mirada curiosa. Con un toque de nostalgia, Eisen cerró los ojos y respondió. Aunque mi apariencia no ha cambiado mucho, todo dentro, las funciones del cuerpo, ha envejecido. Ciertamente no es como antes. Es así. Frieren se giró hacia Ash, perpleja. Pero parece más fuerte, ¿verdad? Viniendo a pensar, todos vosotros habéis debilitado, sin embargo Ash de alguna manera se ha fortalecido. ¿Por qué? Comenzó Ash, pero Imel interrumpió con una sonrisa suave. Las constituciones humanas varían ampliamente. ¿Es eso cierto? Frieren inclinó la cabeza en confusión. ¿Recuerda a Acer? Fue uno de los guerreros más fuertes entre los humanos, ¿verdad? Incluso después de que un dragón le mordiera parte de la cabeza, sobrevivió, explicó Eiter, sonriendo. Una persona normal nunca podría manejar eso. Así que quizás Ash aquí tiene un cuerpo particularmente resistente. Quién sabe, incluso podría vivir otros 20 años. ¿Verdad? Asintió Eisen. Incluso después de ser mordido por una serpiente cuyo veneno podía matar monstruos, Acer sobrevivió por pura voluntad. Una vez fue disparado por una flecha envenenada lo suficientemente fuerte como para hacer desmayar a un dragón, pero se recuperó al instante. Otros enanos no podrían soportar ese tipo de daño en absoluto.
Exactamente, añadió Aether, golpeando el casco de Aizen con una sonrisa, luego se giró hacia Ash, un destino travieso en sus ojos. Ash, estoy empezando a pensar que tu cuerpo podría ser tan increíblemente resistente como el de Aizen. Ash bajó la cabeza, hablando vagamente, sin estar seguro de qué decir en este momento. Porque, comparada con la algo inconsciente Frieren, los otros habían claramente captado algo. Sin embargo, no mostraban signos de preguntar sobre ello ni siquiera insinuando lo que habían entendido. Simplemente estaban fingiendo no notarlo, o se preocupaban de que, incluso con su fuerza combinada, su edad podría dejarlos demasiado frágiles para enfrentarlo. No, no podía ser eso. Aunque no entendía completamente sus razones, esta era la única cosa sobre la que Ash se sintió cierto. Después de las explicaciones de Himmel y Aether, Frieren, aunque todavía un poco confundida, finalmente aceptó su perspectiva. Sabía que su comprensión de los humanos estaba lejos de ser tan profunda como la de estos dos hombres mayores y, en última instancia, eligió no profundizar más en ello. Nunca consideró que pudieran estar mintiéndole, después de todo, ¿por qué mentir sobre algo tan trivial en la vida cotidiana? Y con ese pequeño episodio detrás de ellos, el grupo, llevando solo provisiones ligeras, emprendió esta última aventura. Caminaron bajo el suave sol de la mañana, cruzaron ríos serpenteantes, subieron crestas montañosas y acamparon en bosques serenos. Cada nuevo día, mientras la luz del sol filtraba hojas densas proyectando un patrón de luz y sombra, continuaron su viaje, acompañados por una suave brisa. De esta manera, viajaron con calma, y después de aproximadamente una semana, llegaron al lago, situado en la cima de una montaña. Al atardecer, estos viejos amigos que se habían reunido después de tanto tiempo se reunieron en las orillas herbosas, charlando mientras esperaban la llegada de la noche. ¿Sabes, Ash?, dijo Frieren, repentinamente recordando algo mientras se giraba hacia el chico que no había envejecido y sonreía. ¿No hiciste un deseo hace todos esos años, queriendo ver estrellas fugaces con una chica encantadora y seria? Y ahora, aquí estamos. Sí, supongo que sí, respondió Ash. 50 años, ¿y todavía no tienes suerte? Bromeó ella. Me he estado entrenando todo este tiempo, las candidatas que llegaron a mí todas un poco inusuales. Honestamente, comparadas con ellas, tú pareces mucho más normal. Solo ahora recordó el deseo que había hecho hace 50 años. Reflexionando sobre ello, se dio cuenta de que había pasado medio siglo en la misma monotonía. Fue un pensamiento amargo, y ni siquiera sabía cómo expresar su frustración. Viendo su expresionado preocupado, Frieren se suavizó. Sacudió la cabeza con una sonrisa suave y, junto con Himmel, puso una mano reconfortante en su hombro. Viendo esto, Aether no pudo evitar sentir nostalgia. Sonriendo, enderezó sus gafas y dijo, ¿no es agradable? Si las cosas no funcionan esta vez, todavía tienes otros 50 años para buscar a alguien. Y si no puedes, bueno, estaremos aquí la próxima vez, si todavía estamos alrededor. Himmel acarició su barba, añadiendo, no hay prisa. Como estamos viendo otra estrella fugaz, ¿por qué no hacemos otro deseo ahora? Olvídelo. Es inútil de todos modos. Deseando de nuevo ahora solo me dejaría sintiéndome más vacío, respondió Ash. ¿En serio? Pero, creo que esto no está tan mal, reflexionó Himmel mientras miraba el cielo, sonriendo. Realmente me trae de vuelta. Estar con todos vosotros es como revivir los días cuando viajamos juntos. Frieren levantó la cabeza con una sonrisa, jactándose sin reservas. De todos nosotros, soy la más fiable aquí. ¿Tú? Himmel rió cálidamente. Eligió no mencionar su embarazoso pasado, cuando las trampas de cofre a menudo la sorprendían. En su lugar, la miró mientras la primera estrella fugaz cruzaba el cielo nocturno y murmuró pensativamente. Ahora que lo pienso, siempre has sido parte de mis recuerdos más queridos. ¿No es un poco triste? Dijo Ash, sacudiendo la cabeza con una leve sonrisa mientras daba a Himmel un suave golpecito en su cabeza calva. ¿No se supone que esto es un tiempo feliz? ¿Realmente te falta respeto hacia tus mayores? Suspiró Himmel con una sonrisa torcida, aunque no apartó la mano de Ash. En su lugar, elevó su mirada hacia el cielo y susurró. Frieren, por ti, puedo experimentar esta maravillosa aventura de nuevo. HMM. Frieren echó una mirada curiosa pero permaneció en silencio. Himmel luego bajó aún más la voz, inclinándose para dirigirse al joven junto a él. ¿Y Ash, qué es? A partir de ahora, contaré contigo para cuidar de Frieren, y de los humanos. Es bastante de repente para tomar a cargo todo eso. Sé que puedes manejarlo. ¿Por qué?
Preguntó Ash, un poco sorprendido. Es mi intuición. Y Mel sonrió, dejando su respuesta en eso. Su conversación estaba destinada solo para los dos, con Aether, sentado cerca, escuchando. Mientras tanto, Frieren y el otro compañero estaban perdidos en la esplendor del cielo nocturno, cautivados por su serena belleza, como si les ofreciera un vislumbre de los misterios de la vida misma. Después de cumplir su promesa de 50 años, el grupo regresó a la ciudad, su risa y alegría marcando un final agridulce a su viaje. Pero, en la misma primera noche de vuelta en la ciudad, Mel falleció silenciosamente en su sueño, su deseo aparentemente cumplido, sin nada más que lo atara a este mundo. Se marchó en paz, una suave sonrisa adornando su rostro. Para honrar al héroe fallecido, el reino celebró un funeral solemne en la catedral de la capital. Los soldados en su totalidad uniformes formaron la guardia de honor, mientras Aether presidía personalmente la ceremonia. Gente de todas las partes de la ciudad se reunió, aquellos que habían sido tocados por la bondad de Mel viniendo para despedirse. Los bajos tonos fúnebres de la música de funeral resonaron a través de la catedral, llenándola con una atmósfera de reverencia y tristeza. A través de la multitud, suaves sollozos y profundos suspiros rompieron el silencio, y cada rostro reflejaba un sentido de pérdida. Incluso Frieren, que una vez pensó que Ash había perecido y había conocido esa tristeza, ahora bajó la mirada, su expresión una de tristeza tranquila. En una voz apenas susurrada, murmuró palabras solo ella podía oír. Las vidas humanas son tan efímeras. Incluso los elfos habían cambiado después de todos estos años. Ash miró a Frieren pero eligió permanecer en silencio. En su lugar, su mirada regresó a la forma inmóvil y sonriente de Mel en el féretro, y él, también, ecoó su sentimiento. Sí, las vidas humanas son realmente cortas. Mientras estaba allí, mirando a su viejo amigo descansando eternamente, Ash se encontró entendiendo por qué Serie había evitado durante mucho tiempo las profundas conexiones con los humanos. Cuando sus ojos se desviaron hacia Aether, sintió un profundo dolor, sabiendo que podría no pasar mucho tiempo antes de que asistiera al funeral de su otro amigo. Quizás, pensó Ash, sería mejor partir una vez que esta despedida terminara, y quizás nunca más regresar. Cuando Aether bajó del asiento del anfitrión para que el obispo local se hiciera cargo, se paró junto a Ash y escuchó su suspiro silencioso. Era un sentimiento que no sonaba como algo que un demonio debería decir, pero hizo sonreír a Aether. Ofreció su respuesta en nombre de su difunto amigo de la infancia y compañero más cercano. Ash, estás equivocado, creo que este lapso de vida es justo lo correcto, y estoy seguro de que el final de Mel fue un feliz uno. Sería agradable si eso fuera cierto. Ash asintió vagamente, no de la mente convencido. Aether enfatizó su tono. Debe ser verdad, porque al final, estábamos todos con él, así que se marchó sin arrepentimientos. Sé que no me arrepentiría si estuviera en su lugar. Prefiero no pensarlo. No quiero asistir a 2 funerales en un día. Jaja, solo estoy bromeando. Después de todo, yo soy diferente de ti. La diosa todavía me vigila. El pesado y lúgubre funeral gradualmente llegó a su fin, aligerado por las bromas casuales de Aether y su risa envejecida, que, aunque fuera de lugar, dio un amargo calor a los procedimientos. Después de una noche de descanso en la capital, todos se reunieron en la puerta de la ciudad la siguiente mañana, aunque ahora un amigo menos. Una iglesia carroza esperaba a Aether en la puerta. Antes de subir al carro, Aether se giró hacia los 3 restantes, tomando una última, mirada larga y final, con una sonrisa cálida mucho más gentil que la suya habitual. Déjame verte bien. Esta puede ser la última vez que nos veamos. ¿Te sientes mal?, preguntó Frieren, la preocupación visible en sus ojos. Pero Aether solo sonrió y respondió. Debe ser el castigo por años de beber. Suena realmente como un castigo divino. Justo como Aether a menudo lo llamaba asqueroso, las palabras de Eisen hacia Aether eran igualmente cortantes. Sin embargo, estaba claro que ninguno tomó ofensa. Sus pullas eran simplemente parte de su camaradería. Aether solo rió, subió al carro y les pidió que llevaran vino a su tumba si alguna vez visitaban la ciudad santa. Frieren se sintió perpleja por la fácil aceptación de la muerte de Aether. Cuando lo presionó, él dio solo esta respuesta. Somos los héroes que salvamos el mundo. Después de que estemos muertos, seguramente viviremos la buena vida en el cielo. Por eso luché junto a todos vosotros. Terminando con esa juguetona observación, Aether les lanzó una sonrisa satisfecha, luego cerró los ojos mientras el carro lo llevaba lejos, dejándolos a todos en silencio. Cielo. Murmuró Ash para sí mismo, mientras Frieren reía. Para alguien como Aether, quizás.
Pero tú, un holgazán escalador de paredes que incluso vomitó en la estatua de la diosa, olvídate. No, nunca lo esperé. ¿En serio? Al menos tienes autoconciencia. Por supuesto. La diosa era el enemigo jurado de los demonios. Incluso el pensamiento de que él llegara al cielo parecía absurdo. Simplemente encogió los hombros ante la idea, lo que provocó que Frieren lo estudiara, la sombra de la preocupación en su expresión como si temiera haberlo ofendido. Solo estaba bromeando. No has renunciado a ti mismo, ¿verdad? ¿Por qué lo haría? Rió él, acariciándole la cabeza. Tú eres la que debería averiguar qué sigue. ¿Cuántas veces te he dicho que no toques mi cabeza? Frieren apartó su mano, pero por un fugaz momento, sujetó su maleta un poco más fuerte. Su habitual mirada tranquila se suavizó mientras miraba a los dos. En cuanto a mí, seguiré avanzando como antes, ¿y tú? Volveré a casa. No hay nada más que me mantenga aquí. El tono de Isen era plano como siempre, pero había estado así durante tanto tiempo que nadie le importaba más. Pero Ash, recordando su única visita a la casa de Isen, no pudo evitar hacer una mueca. Honestamente, serías mejor convirtiéndote en aventurero para ganar algo de dinero. Quizás entonces podrías arreglar un poco esa cueva. La última vez que estuve allí, pensé que había tropezado con una tumba al aire libre. Al menos no hay preocupación de ser robado. ¿Qué tiene de malo eso? Porque no hay nada que robar en primer lugar, ¿eso es realmente un beneficio? Olvídate. Estos viejos huesos no pueden manejar ese tipo de vida ya, respondió Eisen, acariciando su absurdamente larga barba mientras sacudía la cabeza lentamente. Además, estoy acostumbrado. Puedo llenar mi estómago cazando. ¿Qué tiene de malo una vida despreocupada como esta? ¿Realmente todos vosotros no tenéis ambiciones en verdad? Como miembro del equipo de héroes, aparte de Aether, todos los demás eran bastante poco notables. Hacía que Ash, como demonio, sintiera que los humanos habían sido demasiado tacaños en recompensarlos. Afortunadamente, ninguno de ellos parecía importar. Aunque Ash había intentado dirigir la conversación con Eisen, Frieren continuó mirándolo, esperando en silencio su respuesta. Era una pregunta que no tenía deseos de responder, una que no podía responder fácilmente. Se rascó la cabeza en frustración y suspiró. No estoy muy seguro. Quizás solo vagaré. Tengo que ir al sur antes de irme, y necesito visitar a un viejo amigo en el camino. Oh. Sí. Entonces adiós. Quizás tendremos la oportunidad de volver a vernos. Se intercambiaron sus despedidas, y un silencioso Eisen asintió. Una leve sonrisa mezclada con un toque apenas perceptible de tristeza flotó entre ellos, quedando en el aire solo por un momento antes de disolverse. Ash fue el primero de los tres restantes en partir. Mirando la figura que había conocido durante 1000 años, tan familiar que no podría ser más familiar, Frieren se quedó quieta, sintiendo, quizás por primera vez, el verdadero sentimiento de despedida. Un leve oleaje se agitó dentro de su corazón, una sutil tristeza ante el pensamiento de la próxima separación. No estaba segura, pero luego pensó de nuevo, esto era lejos de un adiós final. Seguramente, era solo el preludio de otra reunión. Después de todo, siempre aparecía cuando otros pensaban que se había ido. Con esa creencia, calmó las emociones que surgían dentro de ella, aferrándose a la esperanza de que se encontrarían de nuevo en un futuro cercano. Aunque la razón le recordaba que, esta vez, no había una promesa, y quizás realmente no se volverían a encontrar. Pero las reuniones y despedidas eran los ritmos de la vida, y se había acostumbrado a ello. Así era como debía ser. El pensamiento de que podrían no volver a verse hizo que inconscientemente apretara el agarre de su maleta mientras estaba allí, dejando que las repentinas ráfagas de viento enredaran su hermoso cabello plateado. Cuando Ash llegó nuevamente a la región perdida del sur, donde se encontraba el reino de Tad, descubrió que el chico que una vez conocía, Anderson, ahora era un anciano con el cabello blanco. Sin embargo, cuando Anderson vio a Ash, su sorpresa inicial rápidamente se convirtió en alegría, y se apresuró hacia él como un niño excitado. A pesar de haber perdido a sus padres y ahora vivir con una bisnieta lo suficientemente mayor como para ayudar con las tareas del hogar, Anderson recibió a Ash tan calientemente como lo había hecho hace 59 años, incluso invitando a todos sus parientes a conocerlo. Aunque un poco incómodo, Ash aceptó la invitación, y cuando no pudo declinar, levantó a la bisnieta de Anderson, jugando con ella por un rato. Pero solo se quedó brevemente, eligiendo finalmente irse. A lo largo de su breve visita, sorprendentemente Anderson no hizo ninguna pregunta sobre la apariencia inmutable de Ash. El viejo hombre carecía de curiosidad, ¿o había otra razón detrás de su silencio?
Ash no podía estar seguro, su mente no había envejecido con la misma gracia que su rostro inmutable. Sería mejor si no volviera a venir aquí. Satisfecho de que la familia de Anderson estuviera bien y no necesitaría su ayuda, Ash decidió no visitar este lugar nuevamente. Después de todo, la próxima vez que regresara, Anderson ya no estaría aquí. Con ese pensamiento, tomó una última mirada a Anderson y su familia, luego bajó la mirada tristemente, desapareciendo de su vista antes del anochecer sin pasar la noche. Y entonces, así de simple, unos 18 años después. Mientras comía en una plaza de la ciudad, escuchó noticias inesperadas de una mesa cercana donde un mercader ambulante estaba hablando, recién llegado de un viaje fuera de la ciudad. La guerra ha estallado nuevamente en el sur. El sur no siempre ha estado en guerra. O más bien, ¿no fue solo el norte el que vio una pausa durante la invasión del demonio rey? ¿Las cosas no han estado turbulentas desde entonces? Es diferente esta vez. 3 naciones del sur han formado una alianza, y el reino de Hermus, el primero en ser atacado, ya ha caído. Incluso el reino de Tad podría no aguantar mucho más. La conversación del mercader reveló que los países del sur, que habían estado inestables durante mucho tiempo, ahora estaban envueltos en un conflicto más grande. El reino de Tad, donde Ash había servido como general, se había visto obligado a retirarse, abandonando varias ciudades y pueblos en el proceso, incluyendo el que había ayudado a establecer hace años. Había resuelto hace mucho tiempo no volver a ese lugar. Pero oír ese nombre familiar despertó una preocupación que no podía ignorar. Después de confirmar la noticia, inmediatamente tomó vuelo, dirigiéndose al sur sin pensarlo 2 veces. En el camino, vio innumerables refugiados esparcidos en las carreteras abajo, y varias ciudades habían sido reducidas a ruinas. La una vez vibrante ciudad que había llamado segunda casa ahora yacía en devastación. Innumerables hogares habían sido consumidos por las llamas, dejando solo restantes carbonizados para dar testimonio del desastre. Otros se mantenían como marcos huecos apenas sujetos. Algunos se habían derrumbado por completo, pilas de esparcidos por el suelo como silenciosas tumbas, marcando los restos de la pasada prosperidad y la desolación aterradora que ahora se había asentado en este lugar. La ciudad estaba llena del sombrío espectáculo de cadáveres esparcidos entre edificios en ruinas. Las fuerzas invasoras debieron de haber estado en prisa. Ni siquiera se molestaron en limpiar los muertos, y no había señal de apoyo logístico en el área. No había ni siquiera una señal de vida que quedara, solo buitres circulaban, volando ominamente sobre la ciudad. No ha quedado nadie. ¿Escaparon? ¿O murieron fuera? Ash se paró frente al único edificio familiar en la calle, ahora quemado hasta las cenizas. Su expresión se oscureció mientras tomaba la escena, la tranquila devastación de un lugar que una vez conocía. Pero como no quedaba nadie, naturalmente no podía quedarse aquí. Tomó vuelo, volando sobre la tierra para buscar entre los grupos dispersos de refugiados forzados a abandonar sus hogares, esperando encontrar algún rastro de rostros familiares. Aunque Anderson mismo probablemente ya no estuviera vivo, su nieto, ahora alrededor de 30 años, podría todavía estar. Los años podrían haberlo cambiado, pero Ash creyó que todavía podría reconocerlo probablemente. Mientras escaneaba a las multitudes, no pudo encontrar a nadie que reconociera, pero otra cosa llamó su atención. Alto sobre los refugiados, notó una extraña joven mirándolo hacia arriba con una expresión de shock. Esta no era solo la habitual sorpresa de ver a alguien volando. Su reacción contenía una familiaridad más profunda, un tipo de reconocimiento que le pareció extraño. Curioso, descendió al suelo, agachándose para mirarla más de cerca. El niño frente a él estaba sucio, vestido con un uniforme gris simple que parecía algo que un aprendiz de mago podría usar. Su cabello púrpura y sus ojos violetas coincidentes eran notablemente familiares, eco de las características de Anderson y su bisnieta. Mientras la estudiaba, sostenía firmemente en sus manos una caja de madera familiar. Sus ojos anchos se llenaron de incredulidad cuando finalmente habló, su voz incierta. ¿Eres maestro Ash? El nombre es correcto. ¿Eres la bisnieta de Anderson? Recuerdo que tu nombre era Marian. Espera, eso no parece correcto. Recordó que la bisnieta de Anderson había estado alrededor de 10 años la última vez, y esta niña no podía tener más de 7 u 8 años. No tenía sentido que hubiera envejecido hacia atrás. Lo que solo podía significar Marian es mi madre. ¿En serio? Ella bueno, quizás es mejor que no pregunte. La pregunta quedaba en el aire, pero no había necesidad de presionar más. Simplemente miró a la niña frente a él, que continuó mirándolo con una intensa mirada silenciosa, su expresión llena de una mezcla de angustia y alivio silencioso.
Los dos se miraron en silencio. La niña parecía sin palabras, mientras Ash mismo no estaba seguro de qué hacer con ella. Era la descendiente de un viejo amigo, de pie sola en medio del caos. Ignorarla no era una opción. Pero la idea de él cuidando a un niño, no importa cómo lo pensara, no podía verse como un guardián. Aún así, juzgando por su apariencia frágil y la ausencia de cualquier adulto, estaba claro que no podría sobrevivir sola. No necesitaba preguntar qué había pasado con sus mayores para entender la situación. Después de un largo rato, Ash finalmente extendió la mano, colocándola en la cabeza de la niña, y dijo con hesitación: ¿Qué tal si vienes conmigo, al menos por un tiempo? ¿Seguir tú? Sí. Probablemente solo podré proporcionarte comida y ropa, pero si todo lo que necesitas es eso, bueno, ¿por qué no vienes conmigo por ahora? Me aseguraré de que te cuiden hasta que crezcas. ¿Por qué? La expresión de la niña no se iluminó. En cambio, pareció confundida, casi preocupada. Como si, incluso en su situación actual, ser ofrecida ayuda no fuera algo que le trajera ningún consuelo. Quizás la pérdida de su familia la había golpeado demasiado profundamente. Ash soltó un suspiro silencioso, notando su tristeza. No importa que, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la descendiente de un viejo amigo muere en el camino, ¿verdad? Es así. Exactamente. Y si ayuda, puedes pensar en mí como tu papá. Después de todo, sí llevé a tu madre cuando era pequeña. La declaración sonaba extraña, y la niña parecía sin palabras. Solo lo miró con una expresión ligeramente perpleja, diciendo nada. Ash sintió que debería decir más, pero viéndola en un estado tan frágil, decidió no hacerlo. Estaba conflictivo sobre toda la situación e incluso se preguntaba quién se encargaría de ella a largo plazo, pero por ahora, bueno, si no estás diciendo que no, lo tomaré como acuerdo. Solo ven conmigo por ahora. Tomó su mano. La niña abrió la boca como si objetara, pero él no le dio la oportunidad. La llevó sin esperar una respuesta. No fue hasta que hubieron dejado la devastada ciudad atrás y llegado a una ciudad cercana que Ash de repente recordó algo. Se giró hacia la niña, que todavía estaba sentada en sus hombros, mirando cansada y tranquila. Oh, derecho. ¿Cuál es tu nombre? Fern. Bueno entonces, Fern, quédate conmigo por ahora. Haré todo lo posible por encontrar a alguien confiable que se encargue de ti. No eres tú. Me gustaría, pero la situación no lo permite. ¿Ves? Yo bueno, soy un mago malvado. Hizo una pausa, luego sonrió ligeramente, acariciándole la cabeza una vez más. Mago malvado, Fern repitió, como si intentara entender qué significaba. Después de todo, acaba de llevársela, luego se quejó de su ritmo, finalmente llevándola en sus hombros, y solo ahora pensó en preguntar su nombre. No parecía muy considerado, pensó. Este hombre no coincidía con el mago gentil que su madre solía describir en sus historias. ¿Podría realmente ser un mago malvado? En ese momento, Fern, sentada en sus hombros y moviéndose ligeramente para acomodarse, encontró a sí misma reflexionando sobre este pensamiento mientras la miraba hacia abajo. Aunque, en verdad, no entendía del todo qué significaba malvado. En la ciudad, Ash encontró una posada donde podrían descansar. Después de comprar algunas nuevas ropas para Fern, se paró fuera del baño, los brazos cruzados mientras miraba hacia arriba al techo, profundamente pensativo sobre su futuro. Ahora no es una opción seria y adoptó a Flame, así que quizás eso sea una posibilidad. Luego está Either, Eisen y Frieren, pero la situación de Eisen es demasiado complicada, y la ubicación de Frieren sigue siendo desconocida. ¿Either está incluso vivo? Quizás debería comprobarlo. Recordó asistir al funeral de Himmel hace más de una década, después de lo cual eligió mantenerse alejado de los demás. Pero ahora se sentía dividido. Si no se reconectaba pronto, ¿no sería demasiado frío? Se sintió inquieto, preguntándose si perder otra despedida final eventualmente lo llevaría a un arrepentimiento que nunca podría deshacer. Sin embargo, sus preocupaciones no llevaron a ninguna respuesta. En su lugar, el sonido del agua del baño gradualmente se detuvo, y Fern, envuelta en una capa de vapor, emergió primero. Notando la expresión preocupada de Ash, Fern pareció un poco avergonzada. Inclinó la cabeza ligeramente, dudando. Maestro Asha, ¿terminaste? Sí, gracias. Su cabello aún húmedo, Fern estaba de pie, manos entre los muslos, doblando ligeramente en un tímido, reservado modo. Ahora que está lavada, es sorprendentemente adorable. Parecía una pequeña mendiga antes, pero apostaría a que crecerá en una hermosa chica algún día, pensó. Casualmente, tomó una toalla y la presionó contra el cabello de Fern.
La frotó Rowley, secándola un poco, luego sopló un suave, cálido chorro de aire desde su palma para terminar de secarla antes de llevarla a la habitación donde se quedaría. Te dormirás aquí esta noche. Estoy justo al otro lado. Si necesitas algo, solo llama. Entiendo. Gracias, maestro Ash. No hay necesidad de ser tan formal. Fern todavía parecía un poco torpe y tímida, y él sacudió la cabeza impotente antes de retirarse a su propia habitación. Originalmente, había planeado pasar la noche pensando en dónde podría colocar a Fern a largo plazo. Pero en medio de la noche, escuchó sollozos ahogados desde la habitación de al lado. Con una leve sonrisa irónica, tiró la manta, flotó por su ventana y abrió suavemente la ventana de su habitación. Una vez dentro, la vio encogida en una esquina de la habitación, los brazos envueltos firmemente alrededor de sus rodillas, temblando mientras lloraba. ¿Cuánto tiempo ha estado esta niña sola? ¿Qué ha pasado? Se preguntó. Pero en lugar de preguntar, se movió silenciosamente más cerca. Después de un momento de duda, se agachó junto a Fern y extendió la mano para acariciar su cabello púrpura, que parecía opaco y quebradizo por la malnutrición. La asustada niña se estremeció ligeramente, luego levantó la vista hacia él. Reconociéndolo, se relajó un poco pero permaneció en silencio, enterrando la cara nuevamente en sus rodillas. Mientras continuaba acariciándole el cabello, sus sollozos se hacían más fuertes, como si su tacto hubiera desatado un pozo de tristeza. Ash no dijo nada, eligiendo en su lugar abrazarla. Entendía que a veces un abrazo cálido podría ser más reconfortante que las palabras. Aunque no estaba seguro de si su abrazo era reconfortante, era todo lo que podía ofrecer en ese momento. Sin embargo, si era el enfoque incorrecto o no, no podía decirlo. En sus brazos, los sollozos de Fern se intensificaron, sus lágrimas contenidas ahora fluyendo libremente. No importa cómo intentaba calmarla, no servía, sus esfuerzos solo parecían profundizar su tristeza. Algunos inquietos inquilinos golpearon su puerta, murmurando quejas, pero rápidamente retrocedieron después de una sola mirada suya. El llanto continuó hasta que, exhausta, Fern finalmente se durmió en sus brazos. Los niños de hoy son difíciles de criar, incluso más difíciles que enseñar a Seri a cocinar. Aunque solo era su primer día de cuidarla, Ash ya se sentía abrumado. Su ropa estaba húmeda por sus lágrimas, y suspiró por lo que sintió como la 100ª vez esa noche. Y aún así, no la soltó. Y en algún momento, sus pequeñas manos habían encontrado su camino a su camisa, aferrándose firmemente mientras dormía. Para acomodar la limitada resistencia de Fern, Ash eligió un enfoque diferente. Aunque los humanos ahora podían usar magia de vuelo, era una técnica agotadora que exigía una resistencia física significativa. Incluso expertos en vuelo como Frieren no podían sostener el vuelo por períodos extendidos sin sentir el efecto en sus cuerpos. Así que, para preservar el secreto y la fuerza de Fern, evitó volarla durante todo el viaje. Durante el día, viajaba en carroza, y por la noche, después de que se dormía, lanzaría un hechizo que sellaba temporalmente dentro de un estado petrificado. En esta forma, se convertía en una piedra irrompible que podía llevar con facilidad. Bajo la cubierta de la noche, Ash entonces tomaba el cielo, cruzando montañas y ríos a un ritmo constante, y después de un mes, llegaron a la ciudad mágica del norte. ¿El norte del continente realmente está tan cerca? Solo tomó un mes en carroza para llegar aquí. Fern, que a menudo se cambiaba entre diferentes carros cada vez que despertaba y rara vez tenía un descanso nocturno completo, estaba en el borde del bullicioso metrópoli. Tembló ligeramente en el aire frío, parpadeando ante la impresionante ciudadela. Sus ojos somnolientos estaban llenos de sorpresa. Había estado dormida durante la mayor parte del viaje, por lo que no notó nada extraño. Ash respondió casualmente. Esto es solo el reino del norte, por lo que está relativamente cerca del reino de Esther en el sur. Casi estabas en los reinos centrales antes, por lo que naturalmente la distancia no era demasiado lejos. ¿El reino de Esther? Escuché hablar de un mercader que pasó por una vez. ¿Oh? ¿Escuchaste hablar de él? Sí. Dijeron que ha estado prosperando durante los últimos 100 años, con la fuerza para rivalizar con el imperio, y se está volviendo conocido entre las naciones. Aunque no entendía del todo qué era un imperio, Fern compartió lo que había escuchado. Su inocente recounting de rumores hizo sonreír a Ash, su expresión llenándose de orgullo. ¿No es impresionante? No lo sé realmente. Suena fuerte, aunque... Exacto. Un sentido de logro hinchó dentro de Ash. Durante años, había vertido su energía en una serie de reformas, modernizando el reino de Esther con políticas adaptadas a sus necesidades.
Aunque la democracia no era factible en su tiempo, había centralizado efectivamente el poder y traído cambios significativos a los sistemas de gobierno en todo el reino. Sus esfuerzos junto con Aura incluso habían llevado a la anexión pacífica de 2 territorios vecinos. Y eso no era todo. Al aprender la antigua magia agrícola de un borracho elfo perdido, Ash había entrenado a una nueva generación de magos agrícolas, convirtiendo el reino de Esther en la primera nación libre de hambre. Con el tiempo, formó los Caballeros Mágicos, una fuerza formidable que igualaba a las élites del imperio. Aunque Fern no podía abarcar el alcance de sus logros, los niños en todas las regiones del sur los conocían, lo que lo hizo ansioso por disfrutar de su admiración. Pero en lugar de asombro, solo lo miró en blanco. ¿Qué pasa? La falta de interés de Fern lo dejó sintiéndose extrañamente vacío. Sacudió la cabeza, Bruce Nitov, y caminó adelante. Es nada. Vamos a entrar primero. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Fern inclinó la cabeza, perpleja, pero pronto lo alcanzó con un pequeño trote. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a la residencia urbana de Ash, un hogar simple, lejos de las grandes propiedades de la nobleza. Le disgustaba la idea de mantener lugares grandes y desolados que se sentían como ruinas abandonadas sin cuidado constante. La residencia era un edificio modesto pero cómodo con solo 3 habitaciones, aunque solo una habitación estaba realmente en uso. Siento que, este lugar no ha sido habitado por un tiempo, observó Fern, pasando los dedos a lo largo de la mesa de té en la sala de estar y frunciendo el ceño por el polvo acumulado en su mano. Indiferente, Ash simplemente abrió la puerta a su habitación. Puedes quedarte aquí esta noche. Arreglaré que alguien la limpie mañana. De acuerdo. Fern asintió y comenzó a inspeccionar curiosamente la habitación escasa. Aparte de una cama y una manta, poco más se podía ver. No pudo evitar preguntar. ¿Esta es la casa de Maestro Ash? Llamémoslo así, respondió Ash. Solo, a título tentativo. No tengo una dirección permanente. Entendido. Para Fern, este mago malvado estaba rodeado de misterios, por lo que había mucho que no comprendía. Pero contuvo sus preguntas y, en su lugar, demostró su sensibilidad, entrando inmediatamente en la habitación para colgar torpemente la manta para secarla. No tienes que hacer eso. Mañana, en realidad, buscaré a alguien que se encargue de eso más tarde. Está bien. Estoy libre ahora. Bueno, como quieras. Voy a salir un rato y debería volver antes del anochecer. De acuerdo, ten cuidado en el camino. Ash, sin saber cómo interactuar con un niño, se rascó la cabeza antes de salir. Al alejarse, Fern, bien portada con la ligeramente bajada, lo observaba marcharse con una mirada inexpresiva. Una vez que se hubo ido, Fern miró a su alrededor, se subió las mangas y se puso a atender torpemente las tareas domésticas desconocidas. Mientras tanto, Ash se dirigió a la asociación mágica, recordando que Serie se encontraba precisamente en la ciudad, dando clases a los nuevos magos de primer nivel bajo su mentoría. Comenzó a preguntar discretamente a la gente de la asociación si alguno estaría dispuesto a adoptar a un niño. Después de todo, pensaba que sería mejor que un humano criara a Fern que dejarla al cuidado de un demonio como él. Incluso estaba dispuesto a proporcionar apoyo de por vida si alguien la acogía. Pero, como sospechaba, ninguno de los magos parecía especialmente interesado en criar a un niño. Para la tarde, cuando la multitud se había reducido, se acercó a Serie y preguntó directamente. Serie, ¿nunca has pensado en criar a un niño? Debe ser siempre estar solo, ¿verdad? ¿De qué tonterías estás hablando, idiota? Serie lo miró como si estuviera loco. Si criara a un niño humano, probablemente sería yo quien terminara muriendo. ¿Así que está completamente descartado? ¿Por qué preguntas si ya sabes la respuesta? Bueno, no pierde nada por intentarlo. Incluso si las probabilidades son escasas, quizás lo harías por impulso. Después de todo, ¿no acogiste a Flame antes? Este niño parece tener potencial mágico. ¿No siquiera quieres considerarlo? Flame fue una excepción, un capricho. No planeo repetirlo. Serie lo rechazó de plano, luego le escupió. Pero es tan poco típico de ti mostrar tanto interés por una huérfana. ¿De qué estás hablando? No soy tan insensible como tú. Si veo un niño que podría morir de hambre en el camino, por supuesto que lo ayudaré. ¿Insensible? ¿De verdad? ¿Esa es tu opinión de mí? Solo una broma, no reacciones de esa manera. No te preocupes. No haré nada drástico. Pero diría que es hora, veamos cuánto progreso has hecho últimamente. Mientras Ash mostraba una expresión cautelosa, la sonrisa de Serie se tornó ominosamente siniestra.
Lo que siguió fue totalmente esperable. Aunque Ash ya no era el temible hombre de hace 1000 años, una vez más se encontró frente a la irracional explosión violenta de serie en la ciudad mágica. Por supuesto, no era simplemente un ataque aleatorio. A lo largo de los años, había querido que Ash eventualmente se hiciera cargo de sus responsabilidades y había creado deliberadamente situaciones que le ganarían favores de sus subordinados, facilitando así su futura incorporación a su rol. Con esto en mente, cada vez que Serie planeaba renovar un área, a menudo atacaba sin previo aviso, especialmente mientras Ash estaba en medio de una frase. Por supuesto, también podría atacar incluso cuando no estaba hablando. Así, en un abrir y cerrar de ojos, destellos deslumbrantes llenaron el aire, escombros volaron, vigas colapsaron y salas laterales se derrumbaron en esta sucursal de la Asociación Mágica. Este tipo de escena se desarrollaba aproximadamente cada década. Los magos mayores ya habían aprendido a huir a las primeras señales de problemas, mientras que los más nuevos y más lentos, dependían de Ash para salvarlos. Después de una ronda de bombardeo implacable de serie, todo el sitio designado de demolición yacía en ruinas. Entre el polvo en movimiento, Ash estaba encorvado bajo una sección de pared destruida, sosteniéndola con la espalda, mientras un joven mago temblante estaba delante de él. Ash, con la cara salpicada de sangre, la había protegido por completo, dejándola ileso. Sin embargo, cuando vio claramente el rostro del joven mago, suspiró exasperado. ¿Qué es esto, Sense? Por cierto, ¿no tienes la fuerza para protegerte? Mis manos y pies tiemblan. Con largo cabello castaño y una apariencia de muñeca, Sense parecía más joven que su edad, dando una sensación lolita. Su edad real era un misterio, y se conocía por su expresión habitualmente en blanco, pero en ese momento, el miedo era evidente en sus ojos abiertos. Aunque la sangre caliente de Ash caía en su cara, haciendo que sus pupilas temblaran, permanecía congelada en su lugar. Entonces, la voz insatisfecha de Serie cortó el polvo. Sense, ¿realmente te consideras una maga de primer nivel? Quizás porque usaste demasiada fuerza y la niña sintió tu magia. Respondió Ash, exasperado. Pero tú también la sentiste, y no solo lograste escapar sino también proteger a otros, señaló Serie, lanzando una mirada despectiva a Sense, que todavía temblaba. Escupió. Puedes tener el título de maga de primer nivel, pero este es el mejor que puedes hacer. Con eso, se marchó con un aire de superioridad, dejando a Sense desconsolada, con la cabeza gacha en derrota. Ash suspiró, resignado a limpiar después de las travesuras de Serie. Con un estruendo, empujó la pared destruida con una mano, se limpió la sangre de la cara y se agachó junto a Sense. No te lo tomes a mal. Aunque Serie puede ser dura, reconoce tus habilidades. De lo contrario, no te habría permitido alcanzar el nivel de maga de primer nivel. ¿De verdad? Aunque parecía convencida, la mirada de Sense se suavizó, revelando inconscientemente un atisbo de admiración y anhelo mientras miraba a Ash. Al notar el silencioso anhelo en los ojos de Sense mientras estaba sentada en el suelo, Ash estaba prácticamente seguro, aunque el plan de Serie era sencillo, había tenido éxito. Sin embargo, a pesar del claro respeto dirigido hacia él, no podía sentirse contento por alguna razón. En su lugar, todavía sentía que Serie estaba tramando algo contra él de algún modo. Pero mirando a la chica frente a él, que parecía a punto de retraerse en sí misma después de ser golpeada por la dureza de Serie, suspiró, acarició su cabello demasiado largo y le dijo solemnemente: «Tengo alguna razón para mentirte, ¿verdad? Y además, estuviste asustada y casi te lastimaste. Creo que deberías acercarte a ella y pedir una compensación». Es así. Sense miró a Ash en blanco, su cara llena de duda, incluso mientras dudaba. No pudo evitar preguntar: «Si es así, ¿por qué no la pides tú, maestro Ash?» «Porque incluso si lo pidiera, definitivamente no me la daría». «¿Eh? Entonces ¿por qué debería yo? Soy diferente. Si es tú, probablemente te la dará». «Probablemente». Sense miró fijamente a Ash, su mente luchando por comprender completamente sus palabras. Pero Ash no respondió. Simplemente le dio una palmada en la cabeza, se puso de pie y comenzó a caminar fuera de las ruinas. Al verlo irse, Sense instintivamente extendió la mano, intentando detenerlo. «Te espere. Maestro Ash, ¿te vas ya? Pero ¿y tus heridas? Acabo de recordar que aún no he alimentado a los animales en casa. Ve y limpia el lugar lo mejor que puedas. De todos modos, llegará pronto un equipo de construcción profesional». Ash de repente recordó que había salido apresuradamente y no había dejado dinero para la cena de Fern.
Así que, con un simple adiós, se fue, ya preocupado por cómo reconstruir la sección dañada de la sucursal y cómo evitar futuras expansiones tanto como fuera posible. La chica, de edad incierta, permaneció sentada allí, mirando su espalda mientras desaparecía. En su residencia temporal en la ciudad. Cuando Ash regresó, inmediatamente notó a la pequeña niña ocupada trabajando con un trapo húmedo, limpiando la habitación. La ropa de cama, que había estado tirada, ahora estaba recién lavada y colgada para secarse en el patio. El frío clima del norte había vuelto sus pequeñas manos rojas, sin embargo continuaba diligentemente sus tareas, realizando trabajos más allá de sus responsabilidades sin quejarse. Es como ver a un niño adoptado, nervioso por ser abandonado, forzándose a trabajar duro, poniendo una cara alegre, tratando de demostrar su valor. Al ver los esfuerzos de Fern, Ash no pudo evitar suspirar. Y en verdad, su evaluación no estaba lejos de la realidad. Aunque no podía oír claramente su murmullo, Fern levantó la vista, habiendo escuchado el sonido, e instintivamente preguntó: «Bienvenido de vuelta, maestro Ash. ¿Qué te ha pasado? ¿Te encontraste con ladrones?» Finalmente, tomando una buena mirada, notó que estaba cubierto de polvo, con sangre en la cara como si alguien lo hubiera golpeado con un martillo. Inmediatamente se acercó en pánico. «Es que me encontré con un abusador». Pensando en la cara satisfecha de Serie, estaba un poco exasperado pero trató de quitarle importancia. Sin embargo, viendo la cara preocupada de Fern, no pudo evitar añadir: «Estoy acostumbrado. De verdad, no hay necesidad de preocuparte». ¿Un abusador? ¿Acostumbrado a ello? Fern captó sus palabras, pero sin comentarios adicionales, comenzó tranquilamente a limpiar la sangre de su frente, diciendo suavemente: «Realmente está bien. Esto parece pasar a menudo». La preocupación de finalmente estalló cuando gritó: «Esto no es un asunto menor, ¿verdad? Tenemos que ir a buscar a los guardias de inmediato, ¿no? Deberíamos ir primero a la iglesia. Oh, por cierto, olvidé dejarte dinero para la cena. Lo siento, lo compensaré la próxima vez». «Solo ven a mí si te quedas corto», respondió Ash, sacando 2 monedas de oro de su bolsillo con un toque de culpa. Comparada con el creciente pánico de Fern, Ash, acostumbrado a batallas y heridas, parecía completamente indiferente. Pero su actitud indiferente, combinada con su consideración, despertó algo cálido e indescriptible en su corazón, como una mezcla de gratitud y frustración. Intentando contener sus lágrimas, lo empujó hacia adelante y lo instó: «Ahora no es el momento de preocuparse por esas cosas. Sangras todavía, apresúrate a la iglesia». De acuerdo, iré. Solo no, sin peros. Por favor, apresúrate». Con el firme pero frenético empujón de Fern, Ash finalmente se encontró dentro de la iglesia, donde atendieron sus heridas. Esa noche, cuando Ash se dispuso a descansar, notó que su manta estaba llena de un tenue pero reconfortante aroma de sol, recordándole algo perdido. Y cerca, escondida en el rincón, estaba la tenua silueta de la cabeza de Fern descansando cerca. En esa primera noche, Fern parecía un poco tímida y evitaba su mirada, sus nervios impedían que lo mirara directamente. A pesar de su incomodidad, cada vez que Ash tomaba su mano, sentía un cálido cariño llenar su corazón y una extraña sensación de calma que disipaba sus preocupaciones. La joven niña, después de pasar la mayor parte del día haciendo tareas domésticas, había quedado exhausta y gradualmente se quedó dormida con la cabeza apoyada en su hombro. Quizás esa tranquila noche había traído un sutil cambio entre ellos, creando una pequeña nueva cercanía. Ash no estaba completamente seguro, pero acarició suavemente el cabello de Fern y cerró los ojos, dejando que el sueño se lo llevara. Con el tiempo, la estancia temporal de Fern en esta ciudad mágica se prolongó hasta que más de medio año había volado. Durante estos meses, la rutina de Ash se convirtió en empezar temprano y volver tarde. Se hizo cargo del trabajo de reconstrucción en la sucursal de la Asociación Mágica y a menudo se encontraba pasando tiempo en la biblioteca de Serie. De vez en cuando, incluso salía de la ciudad para pelear con Rivale, conocido ampliamente como el dios sangriento de la guerra. Después de todo, un guerrero como Rivale, dejado inactivo durante demasiado tiempo, eventualmente encontraría a alguien más con quien pelear, y eso podría significar problemas serios. Simplemente agarra algo para comer de los vendedores de la calle. Este país es bastante seguro, así que mientras no salgas de la ciudad, no necesitas preocuparte, dijo, aumentando un poco su asignación. Aunque había contratado a una sirvienta para ayudar a cuidarla, Fern había tomado naturalmente gran parte del trabajo doméstico.
Para una niña de solo 6 años, mostraba una asombrosa sentido de responsabilidad, a menudo manejando cosas que incluso Ash descuidaba o pasaba por alto. Una mañana particular, mientras la suave y cálida luz del amanecer filtraba por su ventana, Fern se frotó los ojos y estiró, sintiendo la suave luz solar despertarla del sueño. El suave lecho hizo que Fern durmiera profundamente. Era increíblemente cómodo, ya que Ash había tomado el tiempo de encontrar un colchón en la calle que se sentía igual que el de su antigua casa. Ahora podía dormirse en paz sin que Ash necesitara sostenerle la mano, aunque eso la dejaba sintiéndose un poco sola. Aún así, no quería molestar a Ash, así que guardó sus sentimientos para sí misma. Cuando salió de su habitación, no vio ninguna cara familiar alrededor. Era aún temprano, tan temprano, de hecho, que ni siquiera la sirvienta que vivía cerca había llegado. Naturalmente, Ash tampoco estaba allí. Lord Ash realmente está ocupado con el trabajo, murmuró Fern para sí misma, extendiendo la mano y tocando su cama. El frío residual de las sábanas le dijo que se había ido hace algún tiempo, lo que le hizo sentir un poco decepcionada. Pero con un suave golpe en sus propias mejillas, se obligó a animarse, luego se lavó la cara, desayuntó lo que la sirvienta había preparado para ella y se apresuró a ir a la escuela. Como sus padres habían encontrado un tutor mágico para ella cuando era más joven, tenía una buena base en magia, por lo que era natural que estudiara ahora en la Academia Mágica de la ciudad. Recientemente, incluso había hecho 2 nuevos amigos en la escuela, aunque, extrañamente, a menudo discutían. Pero el profesor dijo que ser capaz de discutir así también es una señal de un vínculo fuerte. Maestro Ash y yo nunca hemos discutido. ¿Eso significa que no tenemos una buena relación? Fern se preguntó a sí misma. El sol apenas comenzaba a salir, y el aire en la calle era frío en la mañana temprana. Fern abrazó sus manos cerca de la cara para calentarlas mientras reflexionaba. Pero pronto dejó de pensarlo, ya que notó a las 2 figuras familiares que se acercaban. La chica con cabello naranja y coletas gemelas, y la chica de cabello plateado con ojos azules, discutían como siempre, trayendo una sonrisa al rostro de Fern. Buenos días, Connie, Ravinie, las saludó cálidamente. Oh, Fern. Date prisa y ayúdame a sujetarla. Esta chica sigue tirándome del cabello. Juro que si no para, voy a matarla. Gritó Connie, la chica de cabello naranja con coletas gemelas, su expresión dramática mientras se retorcía en frustración. Pero Ravinie, la chica de cabello plateado, simplemente la apartó, dando una sonrisa tranquila mientras saludaba a Fern. Buenos días, Fern. Es un día hermoso hoy, ¿verdad? Sí, día perfecto para ventilar mantas, respondió Fern sin pensarlo mucho. ¿Mantas? Ravinie miró hacia arriba al cielo despejado, reflexionando por un momento. Tienes razón, en realidad, pero... ¿Pero no sería un día como este mejor para simplemente divertirse al aire libre? Añadió Connie, pareciendo confundida. Fern, sin darle mucha importancia, respondió. Bueno, Maestro Ash realmente le gusta el olor de las mantas que se han secado al sol. Maestro Ash. Connie inclinó la cabeza. Viniendo a pensarlo, he oído que lo mencionas antes. Es familia, ¿verdad? ¿Por qué lo llamas maestro, aunque... Esto, Fern dudó, un poco angustiada mientras tropezaba con una respuesta. Sin perder el ritmo, Ravinie pateó a Connie con fuerza, enviándola tambaleándose hacia adelante. No te metas en los asuntos familiares de los demás. ¿No es una de las reglas de la escuela? ¿La has olvidado tan rápido? Uf. Tú canalla. Por supuesto que lo recuerdo. Pero no había necesidad de patearme así. Gruñó Connie mientras se sacudía, pareciendo Bob frustrada y molesta. Dándose cuenta de que había cruzado una línea, su actitud se suavizó un poco, pero siguió murmurando quejas mientras se sacudía el polvo. Fern rápidamente se arrodilló para ayudar a Connie a levantarse, y viendo la expresión agradecida de Connie, no pudo evitar pensar en su propia relación con Ash. ¿Cómo debería describirla? Técnicamente, había sido adoptada por él, pero si no lo llamaba maestro, ¿qué más podría llamarle? ¿Bisabuelo? ¿Abuelo? ¿Tío? Pero juzgando por su apariencia, esos títulos claramente no encajaban. Incluso llamarlo hermano se sentía extraño. La cuestión preocupó a Fern hasta que finalmente llegó a la academia, y con el inicio de las clases, logró apartarla. Mientras su profesor demostraba magia al frente de la clase, la observaba atentamente. Trabajaré duro, para que cuando crezca, nadie pueda molestar a Maestro Ash. Cada vez que pensaba en su magullado y ensangrentado aspecto, su corazón se apretaba.
Fern susurró su resolución a sí misma, jurando secretamente poner más esfuerzo. Porque, lo que más deseaba era ser alguien que pudiera proteger a Ash. En lugar de preocuparse por su relación exacta, este era su mayor sueño en este momento. Cuando Ash finalmente regresó a casa después de un día ajetreado, ya era tarde en la noche, el cielo completamente oscuro. Al entrar sigilosamente en el patio, notó una luz cálida proveniente de la sala de estar. Al entrar, vio una lámpara de aceite parpadeando suavemente y Fern, encorvada sobre un escritorio, dormida profundamente con un libro abierto sobre los fundamentos de la magia junto a ella. ¿Estaba esperándome despierta, o simplemente se quedó dormida mientras estudiaba? Se preguntó Ash, sintiéndose incierto. Pero cuando la levantó suavemente, no pudo evitar suspirar suavemente. Esto no puede continuar, ¿sabes? Mientras Fern a menudo se preocupaba por cómo podría recompensar la bondad que le había mostrado, Ash a menudo se encontraba pensando en quién podría ser la mejor persona para criarla. No era que le faltara compasión. Por el contrario, se sentía así precisamente porque le importaba. Considerando todo, y sabiendo que no era la primera noche que volvía a casa para encontrarla dormida esperándolo, estaba cada vez más seguro de que sería mejor que creciera con alguien más adecuado para cuidarla. Porque a medida que pasaba el tiempo, Ash había llegado a darse cuenta de que, además de satisfacer sus necesidades inmediatas, comida, ropa, refugio, había responsabilidades más profundas. Ofrecerle apoyo emocional, estabilidad, incluso un futuro en que pudiera confiar. Aunque sentía cierto apego hacia ella después de vivir juntos un tiempo, sabía que encontrarle una verdadera familia, en lugar de ser el que la criara indefinidamente, podría ser más amable a largo plazo. Este era un consejo que había recibido de serie, un recordatorio arraigado en su propio pasado. Además, simplemente no tenía tiempo de estar presente de la manera que ella necesitaba. Contratar a una sirvienta para cuidarla parecía que solo la haría sentir como un niño dejado atrás. Porque, ¿no se convierten simplemente en dejados atrás cuando un niño crece con su cuidador siempre ausente? Ash sabía que desde la perspectiva de su bienestar, tanto físico como mental, esto estaba lejos de ser ideal. Como último descendiente de un querido amigo, sentía que era su deber asegurar que Fern tuviera un hogar cálido y amoroso en lugar de una habitación fría y vacía donde se sintiera aislada. Siendo un demonio que había crecido solo, Ash podía relacionarse, aunque un poco, con lo aislante que puede sentirse tal vida. Después de todo, si miraba el entorno duro en el que muchos demonios eran criados, no es de extrañar que se endurecieran con el tiempo. Incluso los humanos, si se crían sin conexión de manera similar, probablemente terminarían de la misma manera. Ash creía profundamente que un entorno nutritivo, con guía y compañía, podría marcar toda la diferencia. Al menos, eso es lo que había llegado a creer. La importancia del entorno en el que uno crece no puede subestimarse. Tomemos a los demonios, por ejemplo. Ahora sirve como ilustración adecuada. Alguien como Schlatt debe haber crecido en un buen entorno, por lo que se convirtió en uno de los raros demonios que realmente se preocupa por los demás, incluso dispuesto a sacrificarse por el bien común, a pesar del rampante individualismo en la sociedad demoníaca. Por supuesto, es difícil decir exactamente qué formó a Schlatt en tal demonio. Simplemente parecía poseer esa naturaleza. Mientras tanto, Ash tuvo que criar al niño solo. No solo le faltaba tiempo y energía, sino que también tenía que preocuparse de que Fern fuera negativamente influenciada por alguien como él. Desafortunadamente, no tenía ningún amigo normal en su círculo, y la mayoría de sus cercanos habían desaparecido. Si pedía ayuda a Aura, había un riesgo real de que terminara en tragedia. Al menos ahora estaba completamente ansioso por la participación de Aura. La mayoría de los nobles en este reino estaban básicamente controlados por Aura. Si se les confiara a su cuidado, sus destinos estarían sellados si perdiera el control. Así que, después de mucha contemplación y más de medio año de preocupación y búsqueda, Ash aún no había encontrado un tutor adecuado para Fern en esta ciudad mágica. Finalmente decidió acudir a Eiter en busca de ayuda. Había estado preocupado de que Eiter ya no estuviera vivo, pero una investigación reveló que Eiter estaba retirado y, sorprendentemente, vivo y bien. Como un obispo muy respetado de la ciudad santa y un ex-héroe de la salvación, Eiter tenía una reputación mucho más fuerte, y la gente con la que se asociaba era más seria y confiable. Naturalmente, Ash descartó inmediatamente la opción de que Eiter asumiera el papel él mismo.
Después de todo, era difícil decir cuándo ese bebedor de vino, amante de la carne, podría morir, y Ash no estaba exactamente seguro de su capacidad para criar a un niño. Si solo Himmel aún estuviera vivo, sería el candidato ideal tanto en carácter como en temperamento. Lamentablemente, la diosa no había sido particularmente favorable hacia él, y fue el primero en morir entre su equipo. Aunque nuestro tiempo juntos fue breve y lamentable, definitivamente te ayudaré a vigilarla. Ahora duerme en paz. Suavemente, colocó a Fern en la cama, la cubrió con una manta y acarició suavemente su cabello, que lentamente recuperaba su brillo saludable. Luego resolvió en silencio hacer todo lo posible, incluso si tomaba 1 o 2 años, para que Iter encontrara un hogar adecuado para la niña. Al día siguiente, la cálida luz del sol vertida en su cara despertó a Fern de un sueño profundo. Bajo el suave empuje del sol de la mañana, rara vez permitía un momento de ociosidad, estirándose y moviéndose en la cama antes de finalmente levantarse, frotándose los ojos somnolientos. Maestro Ash debe estar ausente de nuevo hoy, murmuró, habitualmente golpeando su cara mientras se sentaba en el borde de la cama, un rastro de soledad en su voz. Pero entonces. No, estoy hoy aquí. ¿Eh? Maestro Ash. Asustada, se giró hacia la voz, solo para ver a Ash, que estaba casi siempre ausente, sentado en su escritorio, hojeando un libro de magia que no podía entender en absoluto. Se levantó rápidamente, arregló su cabello desordenado y su pijama, y bajó la cabeza respetuosamente. Buenos días, maestro Ash. ¿Hay algo que necesites hoy? No estés tan tenso. Intenta actuar de forma más natural. La actitud nerviosa de la chica le recordó una vez más que esta no era la actitud que se debería ver en un entorno familiar típico. Normalmente, debería estar trabajando pacientemente para calmar el dolor interior de este niño traumatizado y construir lentamente la confianza, haciéndola sentir menos reprimida. Pero ya fuera porque se había vuelto insensible después de vivir tanto tiempo, o quizás porque temía que formar un vínculo demasiado cercano no fuera sabio, simplemente no podía traerse a hacerlo. Había intentado todo lo que se le ocurrió, pero después de más de medio año, las cosas seguían igual. No sabía exactamente qué debería hacer para que se sintiera más cerca de él. Mirando a la chica sentada tan rígidamente, finalmente tomó una decisión, dejó su libro y se agachó frente a ella. Fern, ¿tienes clase hoy? Sí, no hay nada especial programado. ¿Hay algún problema? Ash siempre estaba muy ocupado, a veces desaparecía durante 3 o 4 días o incluso una semana. Era la primera vez que le hacía una pregunta así, mostrando interés en sus estudios, lo que hizo que Fern pareciera un poco sorprendida. No es nada. Solo pensé que me gustaría visitar a un viejo amigo. ¿Te gustaría venir conmigo? Yo. Fern parpadeó, un poco confundida, pero aceptó sin pensarlo mucho. Por supuesto. Entonces quizás encuentres un buen momento para despedirte de tus amigos. ¿Despedida? ¿Por qué? Bueno, vive bastante lejos, en la santa capital de los reinos centrales. La respuesta vino casi automáticamente, dejando a Fern curiosa mientras inclinaba la cabeza en confusión. ¿Pero no está el continente central realmente muy cerca? En realidad, planeo quedarme allí durante 1 o 2 años, después de todo, ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos por última vez. Eso es todo, explicó Ash vagamente, haciendo una excusa. Sentía que necesitaba esperar hasta encontrar la forma adecuada de decirle la razón real. Así que al menos podrían disfrutar del viaje en espíritu de un viaje, haciéndolo más fácil y agradable para ambos. Escuchando tal periodo de tiempo, los ojos de Fern se abrieron ligeramente, pero no protestó y en su lugar asintió. Entiendo. Me despediré hoy. Bueno. Vendré contigo y también hablaremos con tu profesor. Gracias, maestro Ash. No hay necesidad. Siempre se sentía un poco incómodo cuando el niño lo trataba tan formalmente, pero entendía su comportamiento y no dijo nada más. En verdad, Fern se sintió un poco decepcionada y renuente a despedirse de sus amigos, pero era demasiado madura para su edad para expresarlo. Cabe mencionar que Ash creía que la razón principal de su persistente distancia era que, desde el día que se conocieron, Fern nunca había rechazado ninguna de sus peticiones, ni siquiera una sugerencia tentativa, y nunca había hecho una sola petición ella misma. Así que juntos fueron a la escuela, gestionaron su licencia temporal sin demora, y Fern se despidió de sus amigos. Intercambió solo unas pocas palabras con el profesor mago de segundo nivel para formalizar su suspensión de clases. Por supuesto, por el bienestar futuro de Fern, Ash también estaba pensando en encontrar una academia mágica para que asistiera una vez que llegaran a la santa capital.
Dentro del carruaje, Fern se sentó tranquilamente en el suelo, a diferencia de los niños típicos que podrían haber estado emocionados por salir de la ciudad. Mientras pasaban por un bullicioso distrito en su camino de salida, miraba por la ventana con una curiosa tranquilidad. Siempre había vivido en una calle tranquila y viajado por un camino apartado a la escuela, así que esta era la primera vez en mucho tiempo que pisaba el bullicioso, caótico corazón de la ciudad. Las bulliciosas calles fuera estaban llenas de una variedad de puestos que mostraban carnes y vegetales de colores brillantes, creando un mercado vívido y vibrante. Los vendedores llamaban enérgicamente y sus voces se superponían, añadiendo emoción y vida al comienzo de su viaje. Sin embargo, mientras Fern estaba intrigada, la multitud y el ruido parecían un poco abrumadores para ella, y inconscientemente se movió más cerca de Ash para buscar consuelo. Sin embargo, a medida que el carruaje avanzaba, sus ojos fueron capturados por un vendedor que vendía marcadores de hoja de plata junto a la carretera, y no pudo evitar mirarlos fijamente. Cuando Ash notó su mirada, pensó por un momento, luego llamó al carruaje para que se detuviera. Mirándola, preguntó, ¿hay algo que te guste? No, solo estaba curiosa. Sacudió la cabeza ligeramente, casi como si se disculpaba por su curiosidad. Está bien. Si algo llama tu atención, deberías conseguirlo como recuerdo, respondió Ash con calma. Escuchando esto, Fern dudó por un momento antes de murmurar suavemente. Pero, ¿no es derrochar dinero de esa manera? ¿Es algo que un niño debería preocuparse? Preguntó con ceño fruncido. Lo siento. Bajó la cabeza, sintiendo claramente como si hubiera cometido un error. Al ver su reacción, Ash se encontró tanto divertido como preocupado. Suspiró, no te estoy culpando, si hay algo que te guste, deberías elegirlo. Pero, si no eliges nada, me sentiré mal, añadió, esperando tranquilizarla. Entonces, uno está bien, dijo Fern con hesitación, aferrándose a su cuello con ambas manos. Finalmente lo siguió fuera del carruaje, todavía pareciendo un poco nerviosa. Frente al puesto, echó una mirada a los artículos, pero a pesar de la variedad, finalmente seleccionó el que parecía más simple y barato. Este. ¿Estás segura? Creo que este te quedaría mejor, dijo Ash, sonriendo sin poder hacer nada mientras alcanzaba el marcador de hoja de plata que había estado mirando antes. Su reacción era casi como la de un niño que había sido sorprendido haciendo algo mal, parado allí con una expresión incómoda. Al ver esto, Ash colocó suavemente el marcador en su mano y extendió la mano para acariciarle la cabeza. De acuerdo, no lo sobrepienses. ¿No es bonito? Y si es algo que te gusta, entonces está perfectamente bien. Gracias, lo guardaré como un tesoro. Inesperadamente, sus palabras de gratitud, llenas de calor, parecían como el sol rompiendo a través de su previa torpeza y incomodidad, reemplazándolas con un tranquilo sentido de felicidad. Sosteniendo firmemente el marcador en su mano, asintió con firmeza. En verdad, parte de su restricción provenía de la forma en que Ash siempre estaba ocupado, a menudo usando el trabajo como excusa. Desde pequeña, había llegado a darse cuenta de que ganar dinero no era fácil, aunque no había comprendido del porqué. En cuanto a Ash, nunca había entrado en detalles, y Fern, siendo una niña comprensiva, nunca lo presionó tampoco. Si lo hubiera preguntado, probablemente habría hecho una excusa en el acto, resultando en una comprensión tácita entre ellos, un tipo de respeto mutuo que creaba una distancia silenciosa. De vuelta en el carruaje, Ash reanudó su libro mientras Fern, ahora sentada cerca, admiraba su nuevo marcador de hoja de plata con tranquila satisfacción. Estaba claro que le había tomado un gusto genuino. Esto captó la atención de Ash. Se rió y le dio a Fern una suave palmada en la cabeza, haciendo que sonriera tímidamente. Aunque sus entendimientos eran como dos líneas paralelas, de alguna manera lograban llevarse bien, si apenas. Después de cruzar montañas y ríos, finalmente llegaron con seguridad cerca de la santa ciudad. Sin embargo, en lugar de entrar en la ciudad, deambularon por los bosques cercanos, buscando una cabaña rumoreada estar escondida no demasiado profunda dentro. Maestro Ash, ¿estás seguro de que conoces dónde está tu amigo? Llevando su pequeña maleta, Fern se arrastró por el bosque durante lo que pareció media hora. Su pequeño cuerpo comenzó a temblar de fatiga, y mirando a su alrededor, no pudo evitar murmurar. Siento que he estado aquí antes. ¿Lo descubriste? ¿Maestro Ash lo hizo a propósito? Por supuesto. Para un mago, tener un cuerpo fuerte es importante. Incapaz de encontrar el camino, Ash hizo una excusa para salvar la cara. Fern suspiró, bajando la cabeza. Esta es la primera vez que oigo eso. ¿Con esa actitud?
Tu profesor debe ser deficiente si no sabe esto. Pero el libro dice lo contrario. Y el señor Lilles es un mago de segunda clase, casi tan hábil como un mago de primera clase. Es un poco maleducado por tu parte decir eso. Fern pareció un poco avergonzada pero sugirió suavemente. En la naturaleza, podría estar bien, pero si estamos en la ciudad, podrías querer evitar decir tales cosas. La gente podría malinterpretar y pensar que estás celoso. ¿Por qué estarías celoso de un mago de segunda clase? Ahora que lo pienso, tú también eres un mago. ¿Qué rango tienes? Probablemente estás exhausta. Ejercicio ya. Vamos a volar arriba y encontrar nuestro camino. Ash cambió rápidamente de tema, evitando por completo la pregunta. Como discípulo de serie, nunca había sentido la necesidad de tomar un rango, y de repente enfrentado con la pregunta, decidió que era inútil y podría parecer que estaba presumiendo. Sin más preámbulos, disparó hacia el cielo. Fern sacudió la cabeza y suspiró. ¿Sin rango? ¿Podría ser que Maestro Ash es solo, sin talento mágico? Reflexionando sobre sus palabras, oró en silencio de que no hubiera ido demasiado lejos. Quizás estaba inseguro al respecto. Fern sintió un atisbo de arrepentimiento por hablar descuidadamente, esperando no haber herido sus sentidos. En cuanto por qué asumía que era débil, era porque sentía que la presencia mágica de Ash parecía débil. Sin embargo, en realidad, ella solo era una aprendiz, incapaz de discernir el deliberadamente tosco ocultamiento de la magia de Ash. Como Ash nunca había presumido de sus habilidades, no había preguntado más. Después de todo, presumir de proezas mágicas ante un niño se sentiría un poco vacío, ¿verdad? Ash nunca anticipó que su autoestima sería manejada con tanto cuidado por un niño que todavía tenía tanto por aprender. Una vez que encontró su destino desde el aire, aterrizó de inmediato, recogió a Fern y voló hacia la cabaña anidada en el bosque. Al acercarse, la cabaña solitaria emitía un flujo constante de humo negro de su chimenea, y el tentador aroma de estofado de carne y patatas flotaba hacia ellos. Evidentemente, alguien estaba cocinando dentro. Ese viejo borracho debe estar de fiesta con carne y vino de nuevo. Parece que llegamos justo a tiempo, murmuró Ash para sí mismo con una sonrisa. Tomando felizmente la pequeña mano de Fern, la llevó por los escalones, listo para disfrutar de una comida largamente esperada. Fern, sin embargo, parecía un poco reacia. Después de todo, habían venido de lejos y ni siquiera habían traído ningún regalo, ya estaban pensando en comer gratis. ¿Era realmente aceptable? La casa de retiro de Iter era una típica cabaña de estilo occidental. Aunque se consideraba pequeña, en realidad era bastante espaciosa, con al menos 3 o 4 habitaciones por piso. No era lujosa en absoluto, pero tenía un encanto simple, con hiedra trepando por las paredes y un pequeño ático en el segundo piso. Un pozo independiente estaba junto a la entrada, junto con un modesto huerto. Era otoño, la temporada de cosecha, y antes de que Ash ni siquiera golpeara la puerta, no pudo resistir mirar hacia atrás. Sin esperar a que Fern dijera nada, cogió un tomate, lo limpió y lo mordió. Fern miró con una expresión preocupada. Maestro Ash, realmente no es apropiado coger y comer cosas sin permiso. El dueño de este lugar podría estar molesto. Está bien, no le importará, aunque preferiría este tomate cocinado, como en revuelto de tomate con huevos. Entonces no lo cojas en primer lugar. Fern parecía angustiada por su actitud casual. ¿Qué dices, Fern? Mi amigo cultiva estas verduras. Es natural que quiera probarlas primero. Ese es el punto, ¿verdad? Lo siento, no entiendo en absoluto. Está bien. Lo entenderás cuando seas mayor. ¿De verdad? Fern asintió con incertidumbre. Pero mientras miraba sus maletas, un pensamiento cruzó su mente y habló. Pero maestro Ash, en lugar de pensar en esas cosas, no trajimos ningún regalo o nada. Está bien visitar así. ¿Un regalo? ¿Hay algún problema? Fern miró hacia arriba, perpleja, mientras Ash jugaba con el tomate, murmurando. Esto es extraño. No recuerdo haberte enseñado sobre todas estas extrañas y complicadas etiquetas. Esto es educación básica, insistió Fern, inconscientemente enfatizando sus palabras. Incluso una niña de 7 años como yo entiende eso. No, creo que es normal no entender tales cosas a tu edad. Ash se sintió tanto divertido como exasperado por esta pequeña niña con una actitud tan adulta. Con un suspiro, extendió la mano y le revolvió el cabello, luego le entregó el medio tomate que había comido. ¿Eh? ¿Qué es esto? Fern tomó instintivamente, a punto de preguntarle, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, Ash ya había paseado hasta la cabaña y había golpeado confiadamente la puerta. Eiter, Eiter.
Vengo a pasar el rato. Abre ya. Voy. Pronto, sonaron pasos desde dentro, seguidos por una voz anciana. La puerta chirrió, y se paró un hombre mayor, caminando lentamente con un bastón. Cuando vio a Ash, sus ojos se abrieron, y una sonrisa nostálgica se extendió por su rostro. Pensé que debía haber oído mal, nunca esperé que vinieras aquí por tu cuenta. Sí, algo así. Jaja, ¿no dijiste que solo venías a pasar el rato? Eiter rió, sacudiendo la cabeza con diversión. Cualquiera que fuera la razón real de Ash para visitar, no parecía importarle. Bueno, entra. Entonces me ayudaré a mí mismo. ¿Cuándo has sido educado conmigo? Eso es cierto. Ash rió pero no entró en la casa inmediatamente. En su lugar, se giró y llamó a la pequeña niña que todavía estaba merodeando junto al huerto, mirando el tomate en su mano con un toque de fastidio. Fern, dejes de preocuparte por el tomate y entra. ¿Sí? Voy. Fern salió de su ensueño, corriendo rápidamente. Se detuvo frente a Eiter y se inclinó respetuosamente. Encantado de conocerte, maestro Eiter. He oído mucho de ti de maestro Ash. Oh, qué niño educado. Nada como tú, Eiter rió, agachándose para mirar a Philen con una cálida sonrisa. Sin embargo, cuando notó el medio tomate comido en su mano, no pudo resistir lanzar una mirada lateral a Ash sacudiendo la cabeza. Supongo que aprendió esa falta de educación de ti. Ah, bueno, Fern miró el tomate, luego hacia arriba a Ash, claramente avergonzada. Se inclinó rápidamente hacia Eiter y se disculpó, su voz suave con culpa. Ese sorry. Comí el tomate sin permiso. ¿Eh? Oh, está bien. Solo estaba bromeando. Siéntete libre de coger y comer lo que quieras. Pasa de cuenta en casa. Eiter rió, agitando las manos despectivamente. Luego le lanzó a Ash una mirada juguetona. Déjame decirte, este niño es nada como tú. Es educado y bien portado. En realidad, me gustaría aclarar algo. ¿Qué es? Es ese tomate, yo lo cogí. No pensé que supiera muy bien, así que se lo di a Fern. Ash dudó, dándose cuenta de que no era correcto hacer que el niño tomara la culpa, y finalmente confesó. La sonrisa de Eiter se congeló. Después de un largo silencio, abandonó su amable actitud y lo regañó severamente. Podrías ser decente por una vez. Realmente hiciste que un niño tomara la culpa por ti. No, esto es tu propio malentendido, ¿no? Protestó Ash. La niña misma lo admitió. Replicó Eiter, exasperado. Ash parpadeó, un poco sorprendido. Oh, así que parece. Esto definitivamente es tu culpa. No, esto es completamente injusto. No le pedí que lo hiciera, mucho menos entrenarla para cubrirme. Ash extendió las manos con inocencia, pero Eiter no lo compraba. ¿Qué niño normal voluntariamente tomaría la culpa así? Quizás fue influenciado por mi buen carácter, respondió Ash, fingiendo sinceridad, y creció para ser tal un buen niño. Imposible. Esto es, la voz de Eiter repentinamente vaciló cuando fue superado por un acceso de tos. 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 De acuerdo, calma. ¿Por qué te pones tan nervioso? Relájate. Tú te das cuenta, esto es completamente tu culpa. Eiter continuó su queja entre tos, golpeando su pecho en un intento de atrapar el aliento. Sus ojos estaban llenos de frustración, mientras Ash permanecía casualmente inocente, golpeando a Eiter en la espalda para asegurarse de no ahogarse. Fern observó este intercambio con una expresión perpleja, preguntándose si estos dos tenían una buena o mala relación. Una vez dentro y sentados en la simple mesa de comedor de madera, Eiter todavía se estaba recuperando. Eiter descansó su mano en su frente durante mucho momento antes de sacudir la cabeza y suspirar. Ha sido obispo por tantos años, manteniendo una imagen digna, tranquila, y tú has venido y lo has arruinado todo. En realidad, quizás solo estabas fingiendo ser bueno todo el tiempo. Respondió Ash con sonrisa burlona. Eiter le lanzó una mirada desaprobadora. ¿Es eso lo que le dices a un viejo hombre? Puedes pensar lo contrario, pero con la edad vienen este tipo de cambios. No todos son como tú. Oh, es así. Eiter abrió la boca para responder pero dudó, su mirada desplazándose hacia Fern sentada junto a Ash. Lo que sea que quisiera decir pareció desaparecer cuando se hizo silencioso. ¿Qué pasa? Preguntó Ash, sintiendo el cambio. Fern sonrió y sacudió la cabeza, luego volvió a mirar a Fern con un destello curioso en su ojo. No es nada. Pero, Fern, ¿verdad? Una niña encantadora. Casi parece una pena que tenga que seguir a Ash. Eso no es verdad en absoluto.
El rostro de Fern se puso severo mientras defendía a Ash, refutando el comentario con una resolución inesperada. Y. Por favor no digas malas cosas de maestro Ash. Exacto, Fern. Asintió Ash aprobatoriamente desde el lado. Vamos a unirnos contra este sacerdote bebedor de vino, amante de la carne. Sin embargo, Fern, angustiada por las burlas, se giró con un suspiro. Maestro Ash, tú tampoco ayudas. Maestro Eiter es el obispo aquí, después de todo, no se siente bien decir estas cosas. Jaja. Qué niño interesante. Eiter rió con el corazón, como si realmente se divirtiera con su joven visitante favorito. Se apoyó en la mesa y la observó pensativamente. Fern, ¿cuál es tu relación con este rebotoso? ¿Es su hija? Aunque, juzgando por cómo lo llamas, eso no encaja del todo. ¿Eh? Mi relación con Maestro Ash. Fern se vio preocupada por un momento, claramente sorprendida. De hecho, había reflexionado sobre esta pregunta por su cuenta, aún sin una respuesta clara. Sintiendo su incomodidad, Ash extendió una mano, colocándola suavemente en su cabeza. En realidad, no estaría lejos pensar en ella como mi bisabuela o algo así. ¿Bisabuela? ¿Desde cuándo te casaste? Aita preguntó, su sorpresa evidente. No, en realidad, estaba pensando en ella más bien como tu nieta. Mi nieta, Eiter pareció atónito. Cuando las palabras finalmente calaron, tomó su bastón con renovado vigor, su expresión determinada. Ash, sin embargo, reaccionó rápido, colocando a Fern en su regazo, bloqueando cualquier intento que Eiter pudiera haber hecho de llegar a él. Ahora, ¿es esa la forma en que se comporta un mayor? ¿Usar a un niño como escudo? ¿Escudo? Esa es una visión muy sesgada. Simplemente estoy mostrando mi calidez en su presencia. Ash lo dijo con ligereza, acariciando la cabeza de Fern con una sonrisa suave. ¿No es así, Fern? Sí, supongo que sí, respondió, claramente avergonzada por ser usada como un inocente amortiguador entre los dos. No obstante, obedeció quedándose sentada en su regazo, pareciendo Bob frustrada y un poco resignada. Eiter observó el intercambio pensativamente durante mucho momento antes de finalmente hablar, su expresión cambiando a algo más serio. Ash, ¿podríamos hablar solos un momento, como viejos amigos? ¿De qué se trata? Algo importante. Eiter ajustó cuidadosamente su sin montura, su voz baja. Bueno, eso es raro. Ash asintió casualmente, mirando hacia abajo a la niña en su regazo. Eiter, ¿por qué no sales a jugar un rato? De acuerdo. Con sorprendente comprensión, Fern asintió.